Bueno, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su asistencia, tanto presencial como virtual, a través del canal de YouTube del Centro de Prevención, tanto para los asistentes actuales como para los futuros. Bueno, para mí es un verdadero placer, ¿no?, presentar esta jornada, ¿no?, sobre salud, prevención en salud ocular, y se lo quiero agradecer especialmente a Miranza en las personas, ¿no?, de doña Isabel Fernández, ¿no?, y de doña María Gesa, la doctora doña María Gesa. Estábamos departiendo, conversando un poquito sobre la problemática de seguridad y salud laboral de los trabajadores de la Junta de Andalucía, aunque esta jornada es extensible a otras muchísimas empresas. Un alto componente de trabajadores que son usuarios de pantallas de visualización de datos. Y bueno, pues estaba comentando con la doctora Gesa, pues es curioso, ¿no?, las peculiaridades, ¿no?, a lo largo de los años que se han producido precisamente entre los usuarios. Cuando entré en la Junta de Andalucía hace ya algunos años, he conocido pues los monitores estos de fósforo verde y amarillo. Fue un tremendo avance la llegada de los monitores de CRT en color. Y posteriormente, pues las pantallas planas de TFT mucho más respetuosas con las capacidades de visión de los usuarios de PVD. Pero, sin embargo, estaba con la doctora Gesa, pues en los últimos 10 años ha aparecido un agente muy peculiar que todo lo positivo que se había avanzado en ese aspecto creo que ha traído mucha negatividad, y es este aparatito tan peculiar que no solamente sirve para cuestiones de carácter profesional, sino cuestiones de ocio, y que de alguna manera también es un factor disruptor en cuanto a la salud ocular, y es algo que nuestro personal sanitario del área de vigilancia de la salud aprecia pues en los reconocimientos médicos. Creo que va a ser una jornada muy interesante donde vamos a aprender muchísimo, y le quiero ceder la palabra a doña Isabel Fernández. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos. Gracias al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, como siempre, por acogernos de manera tan espectacular, y gracias a Jorge, a Juan Luis y a Mabel, porque la verdad que se han volcado con nosotros y nos han ayudado un montón en preparar esta jornada. Bueno, como ya ha comentado Jorge, yo soy gerente territorial en Miranza, que es un grupo especializado en el cuidado de la salud y bienestar ocular. Somos un grupo referente tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, tenemos repartidos alrededor de todo el territorio nacional 24 centros oftalmológicos, 24 clínicas, además de 12 centros oftalmológicos que reciben también pacientes para nuestras clínicas. Somos especialistas en oftalmología, en patologías complicadas, hacemos investigación, somos pues referentes en todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud ocular, ¿vale? Somos, a nivel nacional, más de 1000 profesionales, oftalmólogos de primer nivel, que son referentes internacionales, y pues trabajamos en red, los profesionales médicos comparten conocimientos y pues somos referentes, ¿no? También estamos, Miranza está dentro de una red internacional que es la red Beonet, que estamos en 5 países europeos, y pues que prácticamente al año pues se tratan casi 2 millones de pacientes con diferentes patologías. Hacemos desde tratamiento, cirugía refractiva, tenemos, casi todos nuestros oftalmólogos son cirujanos, y pues hacemos hasta trasplantes de córnea, que hace aquí la doctora Jorge. Nada, por nuestra parte, unas jornadas que yo creo que os van a gustar. Si sois un poquito aprensivos, igual hay algún vídeo de la doctora que nos gusta. Yo os puedo decir que yo era de las que me mareaba con la sangre, y ya me he acostumbrado, porque al final los médicos hablan con tanta naturalidad de estas cosas que pues te mandan vídeos que tú dices, ¡ay, Dios mío! Pero yo creo que van a ser muy interesantes, y que si alguno se está quedando dormido, cuando ponga algún vídeo la doctora Gesa se va a espabilar. Nada, que esperamos que os gusten,
que creo que bueno, que la prevención ocular es algo que se debe de seguir trabajando, porque cada vez el uso de las pantallas y etcétera, y las condiciones de vida que llevamos actualmente, pues cada vez inciden más en eso. Ya luego la doctora nos contará. Y nada, que a vuestra disposición como Miranza. Aquí en Sevilla estamos en Los Remedios, en Miranza Virgen de Luján, en la glorieta de la Cigarrera. Y no obstante, cuando acabe la jornada, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Isabel, por tu introducción. Bueno, pues se me olvidaba, y es importante también agradecerle al Departamento de Formación del Centro de Prevención pues la preparación de esta jornada, una semana bastante complicada, con mucho trabajo. Bueno, para mí es como lo decía antes, un placer presentar a la doctora María Gesa Sorroche. Ella es médico especialista en oftalmología, con sobrada experiencia en este ámbito, ¿no?, de conocimiento, ¿no? Especialmente, ¿no?, en cirugía de catarata, refractiva y oculoplastia, experta en trasplantes de córnea y oncología ocular. Es docente, investigadora, trabaja en el Servicio Andaluz de Salud y aparte también, por supuesto, es colaboradora en Miranza. Un privilegio, como antes les indicaba. Y aparte, bueno, pues por supuesto destaca su labor investigadora, ¿no?, con múltiples publicaciones. Sin más, pues le cedo la palabra a la doctora María Gesa y les dejo. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Jorge. Bueno, lo que vamos a hablar, por supuesto me podéis hacer cualquier pregunta en el momento que queráis, ¿vale? Vamos a hablar de prevención en salud ocular. Vamos a hacer una introducción sobre qué es el ojo para que conozcáis ese universo que es el ojo, cómo se produce la visión, qué daños pueden ocurrir durante el ejercicio de nuestro trabajo y qué patologías vemos nosotros en consulta, qué enfermedades influyen en nuestra salud ocular, tanto en el trabajo como en nuestra vida. Porque una cosa muy importante es que damos poca importancia a lo que nosotros sentimos. Muchas veces uno cree pues que ver algo es normal, ver manchitas o que me piquen los ojos es normal, que me escuezan los ojos es normal. No es normal, nada es normal. Lo normal es no tener ningún problema, no tener ningún tipo de sensación o de molestia. Bueno, aquí veis, ¿vale? En esta imagen veis lo que es el globo ocular. Yo no sé si puedo... Vale, se ve por lo menos con la flechita. El globo ocular, lo que es el ojo, mide, para que os hagáis una idea, 23,5 milímetros en el eje anteroposterior, es decir, de largo. Comparado con una pelota de ping-pong que mide 40 milímetros o con una pelota de golf que mide 50, pues ya veis que es un poquito más pequeñito. Y es una estructura ultra especializada, tanto que nosotros los oftalmólogos somos especialistas en alguna parte del ojo. No hay nadie especialista en todo, hay quien lo es en retina, hay quien lo es en córnea, quien lo es en estrabismo, en diferentes partes de este universo pequeñito. ¿No se escucha bien? No, tienes un láser por si quieres Ah, indicar algo fenomenal. allí, como me has dicho eso. Venga, fenomenal, gracias. Las partes del ojo, para que veamos un poquito esa parte de anatomía, ¿no? El ojo está dentro de una estructura ósea que es la órbita. La órbita es una cavidad ósea que alberga no solamente al ojo, sino también la glándula lagrimal, los músculos, la grasa que envuelve el ojo para protegerlo de cualquier tipo de golpe. Y esta órbita está formada por diferentes huesos tienen una forma como de una pirámide y tiene 4 paredes. La pared superior, que es el techo, que limita con el cráneo, la pared inferior, que es el suelo, y la pared medial y lateral. Esto es importante porque muchas veces en accidentes oculares la primera pared que se nos rompe, que es la pared más fina, es la pared medial, que es esta pared que se ve aquí, ¿vale? Y eso implica pues avulsiones del nervio óptico, salidas del globo ocular o del contenido intraorbitario, algunas de las estructuras alrededor de la órbita. Luego los párpados es una estructura que nos protegen de cualquier sustancia agresiva que puede venir del exterior. De hecho, el reflejo del parpadeo es algo absolutamente automático y parpadeamos aproximadamente unas 20.000 veces al día, gracias a estos pliegues móviles que abren y cierran los ojos. Hay una serie de músculos que se encargan de abrir los ojos y otra serie de músculos que se encargan de cerrarlos. Y los párpados tienen 2 funciones. La primera es la protección y la segunda es la lubricación, ya que cuando se produce la lágrima, el reflejo del parpadeo lo que hace es distribuir la lágrima por toda la superficie ocular para que vaya drenando y bañando el ojo. Aquí veis, a ver si puedo yo darle aquí. Esto es con una residente mía, porque veamos el reflejo del parpadeo. Es muy importante lo que nosotros llamamos como bomba lagrimal. La bomba lagrimal es un ejercicio como de compuertas, de presiones positivas y negativas, porque cada vez que abrimos y cerramos los ojos se libera lágrima y a nivel inferior, aquí
aquí. Cuando nosotros abrimos los ojos, se libera de la glándula lagrimal principal, se libera lágrima, todo esto baña la córnea, que es fundamental, el ojo tiene que estar húmedo, no podemos vivir con un ojo seco, y a la vez, cuando cerramos el ojo, se abren estas compuertas, que son los puntos lagrimales superior e inferior, y va drenando la lágrima hacia el conducto nasolagrimal. Por eso, cuando hay una obstrucción aquí en el conducto nasolagrimal, se produce ese lagrimeo continuo que muchos pacientes refieren o derivados del trabajo. Por ejemplo, un paciente que está sometido a corrientes de aire o que está conduciendo mucho o que tiene agresiones externas, ¿qué ocurre? Que se produce demasiada lágrima y no da tiempo a que el sistema lo drene adecuadamente, ¿no? Es algo físico. Luego, la siguiente, lo que os comentaba de la lágrima tiene 3 funciones. La primera es la de proteger al ojo, porque tiene en su interior, la lágrima tiene citoquinas proinflamatorias, que son proteínas que nos protegen frente a determinados patógenos, nos lubrica el ojo, es fundamental para la nutrición de la córnea y de la conjuntiva, y además tiene una función óptica, es el primer dioptrio ocular. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros para ver bien tenemos que tener una luz que nos llegue transparente hacia nuestra retina. Lo primero que se encuentra la luz al entrar en nuestro ojo es la lágrima. Y es fundamental tener una buena lágrima con sus 3 capas, que tiene una capa lipídica, que es la capa externa, una capa acuosa y una capa, perdón que me llaman al móvil, y una capa interna, que es la capa mucínica, que se van a ir adhiriendo a la superficie del ojo, pues eso, para poder tener una buena salud visual. La estructura siguiente que nos encontramos es la córnea, que la córnea es como la lentilla externa que tenemos en el ojo, ¿vale? Es nuestra ventana del ojo y es la que tiene la mayor potencia refractiva. Esto es muy importante porque cuando un paciente, por ejemplo, viene que tiene miopía y se quiere operar, nosotros uno de los mecanismos por el que podemos operar es en la córnea. Y la córnea tiene 2 funciones, una de protección, pero fundamentalmente de entrada de la luz. La córnea es la única estructura que tenemos en el cuerpo humano que es totalmente transparente. Esto es una maravilla, es como una ingeniería perfecta. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la disposición de las fibras de colágeno que hay en la córnea es menor que la longitud de onda de la luz, por eso la luz puede pasar sin ningún tipo de interrupción y además es absolutamente regular. ¿Qué nos ocurre? Que si tenemos un traumatismo, ¿cuántos pacientes vemos con que le ha entrado un cuerpo extraño en la córnea, ha tenido un traumatismo perforante? Cuando hay cualquier daño que provoca una cicatriz en la córnea, esa cicatriz lo que va a producir es una falta de transparencia y eso nos va a influir en la visión. Luego otras estructuras externas son la conjuntiva esclera, que son membranas, la conjuntiva es la membrana externa, es una membrana mucosa que nos protege y nos lubrica, y la esclera es el blanco del ojo, ¿vale? Siempre que decimos tenemos los ojos muy blancos, eso depende de la esclera, que es nuestra pared, que es la que nos proporciona la estructura al ojo. Como estructura interna el cristalino, que es esta estructura que tenemos aquí, que es la lente interior del ojo que nos ayuda a enfocar. Cuando somos niños tenemos el cristalino plenamente transparente, plenamente funcional, y los niños por eso son capaces de ver a una distancia muy pequeña, muy cerca, porque son capaces de enfocar mucho. Y cuando vamos envejeciendo, y especialmente a partir de los 40-45 años, aunque esa edad todavía es joven, pero para el cuerpo humano 40-45 años ya empieza a envejecer, ¿qué ocurre con este cristalino? Que ya pierde la transparencia y sobre todo pierde la elasticidad. Ya no es capaz de acomodar, ya no vemos de cerca y empieza la famosa presbicia. Cuando el cristalino envejece más, que pierde más transparencia, se forman las famosas cataratas. Luego hay unas estructuras internas que son la cámara anterior, que es la parte anterior del ojo donde circula un líquido, que es el humor acuoso, que ahora veremos, y luego hay otra estructura que es el nervio óptico, no me voy a parar porque luego hablaremos más. Y dentro del ojo hay 2 compartimentos, ¿vale? Un compartimento anterior donde está el humor acuoso, que es el responsable de la presión intraocular. Os sonará a pacientes que tienen glaucoma, que es una enfermedad en la que fundamentalmente se destaca por aumento de la tensión ocular. Y luego hay una cámara vítrea donde está el humor vítreo, aquí es donde se asientan las famosas moscas volantes, ¿vale? El gel vítreo es un gel, es una gelatina que, para entenderlo muy bien, es como la clara del huevo. Cuando nosotros cascamos un huevo, la parte de la clara es totalmente transparente y gelatinosa. Pues exactamente igual es el vítreo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y luego hay unas estructuras en la capa intermedia que se llaman úvea. Viene el nombre de la uva porque los griegos la llamaban así, porque cuando nosotros pelamos una uva es parecida a esa estructura interna que hay en el ojo, que tiene 3 partes. Una parte anterior, que es el iris, la parte que nos da color a los ojos. Nosotros tenemos un color azul, verde, gris o marrón, dependiendo de la cantidad de melanocitos que tengamos. No es que tengamos melanocitos azules o melanocitos marrones. El melanocito es una única célula, igual que en la piel, que es la que da color. Pero en función de qué porcentaje tengamos, vamos a tener un color u otro. Luego el iris se continúa por detrás con el cuerpo ciliar, que es una estructura que lo llamamos nosotros los oftalmólogos como el corazón del ojo, porque es donde se produce el líquido para que el ojo tenga esa presión, ese globo ocular. Y luego por detrás está la coroides, que es un tejido vascular, son vasos sanguíneos que lo que van a hacer es nutrir a la retina.
Y la retina es como la reina, ¿no?, del ojo. ¿Por qué? Porque la retina son neuronas especializadas, o sea, tenemos tejido neuronal dentro de nuestro ojo y la retina es la que recibe la luz, perdón, que es que el móvil lo voy a tener que apagar, que la retina es la que recibe la luz y la que la transforma en impulsos eléctricos para que luego llegue esa señal al cerebro. La retina tiene varias estructuras, este es el nervio óptico, estos son los vasos sanguíneos, todo esto es tejido retiniano, y hay una parte central, esto es un corte histológico de la mácula, una OCT, una tomografía de coherencia óptica, donde este punto central es la parte de máxima precisión visual, es decir, nosotros vamos a mirar la hora y el reloj lo estamos mirando con esta zona de presión que es la mácula. La retina tiene diferentes capas que están todas especializadas, como os digo, son neuronas porque lo que transforman es la luz en impulsos eléctricos para el cerebro, que ahora lo veremos también. Y luego los músculos extraculares son unos músculos que mueven el ojo igual que las riendas en un caballo, ¿no? La particularidad que tienen los músculos es que como tenemos dos ojos, el cerebro nos dice cómo tenemos que mover cada ojo y los mueve de forma sinérgica. Si hay cualquier tipo de alteración, ¿qué va a pasar? Que alguno de los dos ojos se nos va a desviar en alguna de las posiciones de la mirada y el paciente como consecuencia va a ver doble. Bien, yo os quería hacer un poquito de introducción de la anatomía, sé que a veces es un poco difícil, pero para que veáis con lo pequeñito que es el ojo, ese universo que es, y ahora deciros, bueno, pues qué es la visión. Realmente nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. El proceso cerebral, o sea, el proceso visual es un proceso cerebral y es nuestro sistema nervioso central, formado por el cerebro y la médula espinal, el que se encarga de la visión. La visión realmente es un proceso de percepción y de interpretación que realiza nuestro cerebro, construida a partir de la imagen que le envían nuestros ojos, y esto ocurre de forma en milésimas de segundo. Nosotros vemos objetos, formas, colores, y nuestro cerebro identifica esas formas en función de nuestro aprendizaje, en función de las emociones, de cómo nos sentimos, y además es capaz de hacer una relación espacial de la distancia entre nosotros y el objeto y entre diferentes objetos. Todo esto os lo explico muy fácil. Nosotros vamos conduciendo, por ejemplo, y de repente el coche que hay delante pega un frenazo. ¿Qué hace nuestro cerebro? Inmediatamente ve que la distancia a la que nosotros estamos con el objeto que tenemos delante se va acercando de una manera peligrosa. Además, por aprendizaje sabemos que eso es un elemento peligroso. Nuestro cerebro inmediatamente lo ordena a nuestro sistema musculoesquelético, a nuestras manos, a nuestros brazos, a nuestro cuerpo, que dé un volantazo y que frena a la vez, ¿no? Pues todo esto ocurre, pues eso, en milésimas de segundo, porque es un proceso casi instantáneo. También es curioso que se dice que nosotros vemos, la percepción depende de lo que sentimos, ¿no? Uno ve lo que quiere, lo famoso es uno ve lo que quiere. Pues sí, eso ocurre. ¿Por qué? Porque la visión también tiene esa parte emocional, ¿vale? Que eso ya, bueno, pues da para muchas teorías filosóficas también. Y lo que os comentaba es que el sistema visual, pues es un sistema muy complejo, ¿vale? La visión empieza aquí en los globos oculares, que además cada globo ocular ve una parte del campo visual, y luego en los globos oculares terminan en unos nervios ópticos, que estos nervios ópticos ya a nivel intracerebral se cruzan y llevan la información al cerebro, ¿vale? Por diferentes radiaciones, y es aquí en la parte posterior del cerebro, en la corteza occipital, donde los impulsos eléctricos se integran y se hace el proceso de la visión. Y el globo ocular, su función es que llegue la luz transparente a la retina. Por eso tenemos que tener transparente la córnea, transparente el cristalino y transparente el vítreo, hasta que en la retina se transforma la luz en esos impulsos eléctricos. Esta diapositiva la pongo porque esto es una imagen real de OCT, de una tomografía de coherencia óptica. Esto es una imagen real de un análisis de anatomía patológica de las capas de la retina. Y esto es un dibujo que don Santiago Ramón y Cajal, yo es que mi profesor de anatomía humana era fan de él y por ende todos sus alumnos lo somos. Esto fue un dibujo que él hizo con su microscopio, por el que ganó el Premio Nobel de Medicina, por la estructura de la retina, y es perfecta comparado con los métodos de ultraestructura como son tanto la OCT como la anatomía patológica. Y una cosa curiosa es que nosotros los objetos en la retina los vemos al revés. ¿Por qué ocurre? Porque el cristalino, que es una lente biconvexa, tiene una curvatura delante y otra detrás, hace que los objetos los veamos del revés. Pero luego, ya cuando llegan al cerebro, vuelven otra vez a su imagen y a su disposición normal. Y el nervio óptico es como el cable, ¿veis ahí cómo se está moviendo? Es como el cable, que es esta línea oscurita que hay aquí, ¿vale?, que mueve los ojos, o sea, que lleva la información, es como el cable de la televisión. Nosotros tenemos la televisión, que es nuestro ojo, y el cable, que es la que lleva toda la información al cerebro, es ese nervio óptico, que en 5 centímetros de longitud tiene 1,2 millones de axones, que son como los cables de una fibra de cualquier cable de luz, y que lleva la información de 130 millones de fotorreceptores, que son las células de la retina,
que captan esa luz y distinguen formas, colores y todo. Y bueno, esta es la estructura interna, lo que os comentaba antes, globo ocular, se continúan por los nervios ópticos y esto ya se decusan para llevar la información a la corteza occipital, ¿vale? De modo que en milésimas de segundo, está contrastado en 13 milésimas de segundo, la luz llega a la retina, de la retina llega al nervio óptico, del nervio óptico llega al cerebro, ¿vale? Y en ese proceso, en ese tiempo, se produce ese proceso de la visión. El desarrollo visual, nosotros no nacemos, como tenemos un cerebro tan ultra especializado, el ser humano no nace como un caballo que es el que nace y es capaz de ponerse a andar. El ser humano es un ser indefenso porque su cerebro es muy inmaduro. Entonces, entre esta inmadurez está la inmadurez visual. Un recién nacido, en porcentaje de visión, ve un los 3 meses, como veis ahí en esta tabla, va mejorando la visión, ¿no? De hecho, a partir de los 6-8 años el niño tiene que ver el 100%. Por eso es súper importante que los niños, se hace una revisión de niños sanos a los 5 años, porque todo lo que no seamos capaces de ver a los 10 años más o menos, que es el desarrollo de la vía visual, no vamos a ser capaces de verlo nunca, y es el famoso ojo vago, la ambliopía. Por eso, si a un niño sano a los 5 años, que es cuando empieza la lectoescritura, le recomendamos una primera revisión. Por supuesto, si vemos cualquier alteración, una pupila blanca, un ojo que se desvía, problemas en la familia de visión importante, recomendamos que la revisión sea antes, ¿vale? Y entrando ya un poquito ya en materia de lo que nos ocupa de la... Sí. La información del ojo la transmite al cerebro por impulso eléctrico. Sí. Eso quiere decir que con la técnica de la tecnología llegará un momento en que podamos sustituir un ojo orgánico por uno mecánico. De hecho ya se hace. El ojo biónico es un proyecto que ya se está haciendo y hay pacientes, se está trabajando mucho en unas placas que se colocan no en el ojo, sino a nivel intraorbitario. Hay pacientes que tienen una ceguera, pues por ejemplo, por una distrofia de retina, y entonces, aunque está todavía son capaces de distinguir luz, o sea, oscuridad de luz, algunos colores y algunas formas básicas, pero sin duda eso llegará, porque mientras el nervio óptico esté sano, ese nervio óptico es capaz de llegar la información. El problema actualmente que tenemos es cuando hay un daño en el nervio óptico. O sea, no hay nada, no se puede hacer un trasplante de nervio óptico funcional. Se puede hacer un trasplante de ojo, ha habido un trasplante de ojo, pero de momento no es funcional. Pero sí están ya descritas unas placas que son como una retina artificial, que para pacientes que tienen problemas en la retina ya hacen de manera somera, pero hacen ese proceso de visión y el cerebro, que está perfectamente capacitado, lo puede hacer. Y además, como el paciente normalmente estos problemas suelen ser en pacientes que han visto antes, su cerebro tiene memoria. Entonces es capaz de recordar por los diferentes objetos que hay, es capaz de identificar qué es lo que está viendo. O sea que es algo muy interesante y que sin duda en los próximos años eso se avanzará por ahí mucho, porque ya hay proyectos de ojos biónicos. Bueno, pues seguimos. Los problemas de visión más importantes que tenemos en España, ¿vale? Los más frecuentes fundamentalmente son los defectos de refracción, que son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia, que es el no ver de cerca. Estos realmente no son enfermedades, sino que son defectos que tenemos y consecuencias evolutivas como es la presbicia de la edad. Pero también hay una alta prevalencia pues, de catarata, de degeneración macular, de glaucoma y de otras enfermedades. Y bueno, ¿qué nos puede ocurrir a nosotros, no? ¿Cuál es el daño ocular derivado del trabajo? Están descritos dos tipos de lesiones oculares. Un accidente propiamente laboral, ¿vale? Estamos trabajando y tenemos, pues, nos ha caído algo en el ojo, nos hemos golpeado con algo y nos está haciendo un daño en el ojo. O la enfermedad ocupacional, la enfermedad ocular ocupacional, que es algo que ha estado infradiagnosticado durante muchísimos años, pero ya por fin está catalogado y tenemos herramientas para poder prevenirlo y para poder tratarlo. En el caso del traumatismo ocular, los traumatismos pueden ser de 3 tipos. Pueden ser traumatismos cerrados, un golpe, una contusión con un objeto romo en el ojo que lo golpea, pero que no lo abre, lo que pasa que puede tener daños internos, como ahora veremos. Un traumatismo abierto, en el que hay un objeto perforante que nos provoca una herida en esa pared del globo ocular, y esto tiene un elevado riesgo de infección, pues desde una rama que nos ha golpeado el ojo y que nos hace una herida, a un metal que ha salido disparado, un proyectil a alta velocidad y nos provoca un impacto en ese globo ocular y nos lo abre. Y la causticación, que es el contacto del ojo con productos químicos, ¿no? Pues con sosa cáustica, con lejía, con amoníaco, en fin, con muchos productos químicos que nos pueden provocar una quemadura de la superficie ocular. El problema es que estos traumatismos no viene ahí bien, se ha desconfigurado un poco, pero estos traumatismos pueden ser potencialmente muy graves y dejar secuelas graves para la visión del paciente. El Grupo para el Estudio Multicéntrico de Traumatismos Oculares en España estimó que la fuente de traumatismo fundamentalmente son objetos contundentes, casi un 40%, pues ya sean esos rocas, puños, ramas, objetos
contundente que nos golpea el ojo, seguido de los juegos o deportes, que también son muy frecuentes, los traumatismos oculares, los objetos cortantes, las lesiones con vehículos de motor y las caídas que pueden provocar, pues eso, daños a nivel de la órbita y del globo ocular. Y se estima que el perfil de paciente es muchísimo más frecuente en hombres, una incidencia de 7:1 frente a mujeres, y entre 20 y 40 años, lo cual supone que es un paciente que está en plena edad laboral. Esto ya no solamente se traduce en el daño para ese paciente, sino en el daño en la ausencia de ese paciente y... Perdón, porque es que no me dejan de llamar. En la ausencia de ese trabajador y la ausencia de personas en edad laboral que podrían estar desempeñando su trabajo, ¿no? Que también se traduce en importantes pérdidas económicas para las empresas. Los sectores más frecuentes pues son la industria, ¿vale? Fundamentalmente el sector de la construcción y la agricultura, aunque también, como veis aquí, la química, la minería, soldadura, farmacia y todo lo que son profesiones con riesgo biológico como la medicina, enfermería o microbiología. La pérdida de un ojo está catalogado porque muchos pacientes nos vienen, han tenido un problema, han tenido una secuela que han perdido la visión completa de un ojo y siempre nos vienen para hacerles informes porque van para pedir una discapacidad, ¿no? Pues la pérdida de un ojo corresponde a un 42% de discapacidad a nivel actual. Y bueno, aquí tenéis ejemplos de traumatismos leves, ¿vale? Los traumatismos leves son daños superficiales que pueden ocurrirnos en la órbita, en los párpados, en la conjuntiva o en la córnea. Estos no representan realmente ningún daño. Aquí veis una contusión, ¿vale? Como con el famoso, con las equimosis y con los hematomas, que al final esto pues se va resolviendo en cuestión de semanas. Esta es una causa súper frecuente de consulta, el hiposfagma o la hemorragia subconjuntival. Es algo que alarma muchísimo, ¿por qué? Porque como tenemos el ojo blanco, cuando nos aparece un ojo rojo parece que o nos ha subido la tensión del ojo, nos vamos a quedar ciegos, ¿no? Es algo que impacta mucho porque además llama mucho la atención. Las hemorragias subconjuntivales, ¿qué es? Pues son roturas de los vasitos que hay en la conjuntiva, fundamentalmente las venas, que son de las venitas, son de los vasos sanguíneos más finos que tenemos en el organismo y que fácilmente se pueden romper. ¿Por qué? Porque hagamos una maniobra de Valsalva, esto es que hacemos una presión con el pecho, te estoy estornudando, tengo un ataque de tos importante y el hecho de toser fuerte me puede romper esos vasos sanguíneos, o estoy cargando en mi trabajo elementos que son de alto peso, el hecho de cargar algo también implica esa presión positiva a nivel torácica y esa presión se eleva hacia arriba y entonces nos provoca esa rotura de esos vasos sanguíneos, o un paciente que tiene la tensión alta, ha tenido un episodio de estrés, le sube la tensión y en los vasitos pequeñitos no son capaces de aguantar esa tensión arterial y nos provoca esa rotura de los vasos. Hablo de tensión arterial, la tensión ocular nunca provoca esto, ¿vale? Que es algo que nos vienen muchos los pacientes pensando, se me ha subido la tensión del ojo y nunca esto es la causa del ojo. Lo normal es que esto sea aislado y que esté relacionado con esos episodios que os comento. Más raro sería que el paciente tuviera un trastorno de la coagulación y entonces pues o está tomando anticoagulantes o que tuviera episodios frecuentes de hipertensión arterial y que no ha sido diagnosticado. Entonces, en este caso, lo remitimos a su médico de atención primaria para que le haga los estudios pertinentes. Luego esta imagen que veis aquí, ¿vale? Esto es una imagen que veis de la córnea iluminada con luz azul cobalto y hacemos una tinción de fluoresteína, que es este verde limón amarillento, que eso lo que nos tiñe son células que están muertas o desvitalizadas. En este caso se debe a este cuerpo extraño, ¿vale? Un cuerpo extraño que tenemos a nivel subtarsal, pues vamos con la moto y de repente pues no tenemos la visera puesta y entonces algo nos impacta. O estamos trabajando cortando ramas de árboles o haciendo cualquier desbrozamiento o está soldando un paciente y se le mete el cuerpo extraño. Aquí se puede quedar alojado debajo del párpado y entonces con el parpadeo el paciente, lo normal, una persona cuando se te mete algo dentro del ojo, ¿qué hacemos? Frotarnos, ¿no? Pues puede ser eso, que es algo instintivo, realmente nosotros no lo recomendamos aplicar suero, aplicar agua del grifo, intentar suavemente, si estamos notando algo que está encima del párpado, llevarlo a una zona, a un ángulo interno, al ángulo externo del ojo, pero no frotarnos fuertes aquí porque el problema es que este cuerpo extraño nos roza la córnea y nos provoca estas múltiples erosiones corneales, que afortunadamente esto epiteliza en 24-48 horas, pero duele una barbaridad, ¿vale? Y esta imagen es la imagen clásica de un paciente que viene con una soldadura, ¿vale? Que lleva ya varios días y aquí lo que tenemos es el óxido del hierro y esta zona amarillita que vemos alrededor es ese hierro que está difundiendo por ahí por el epitelio. Esto se quita fácilmente en los servicios de urgencia, pero siempre recomienda pues eso, que tenga esa protección ocular asociada.
Luego aquí, este vídeo es uno de los vídeos que os comentaba Isabel, que quien tenga un poquito de sensibilidad, o sea, que quien le dé agobio que no lo vea, pero esto es un vídeo real mío de un paciente que operé porque se le cayó, se enganchó un anzuelo dentro de su ojo, ¿vale? Entonces este anzuelo, como veis, el problema de los anzuelos es que es este caso de este paciente. El anzuelo tiene una parte que obviamente que es la que va a enganchar, ¿no?, lo que nosotros queremos pegar, pero es que tiene un anzuelo, tiene una parte retráctil, y el problema de esa parte retráctil es que es la que veis ahí, que estoy intentando sacar el anzuelo, obviamente no me deja el ojo y yo tengo que intentar sacarlo de manera que haga el menor daño posible a la córnea, ¿no? Y ahí veis el doble gancho que lo tengo. Aquí se va a ver ahora señalado, ¿veis? Que se ve ahí como esa punta de flecha, el double hook, pues ese es el doble, la parte retráctil del anzuelo, y que con mucho cuidadito hay que liberar para sacarlo, para que la perforación sea lo menor posible y luego ya ver cómo reconstruimos ese ojo. Los traumatismos severos provocan daños severos en las estructuras internas o perforaciones oculares. Por ejemplo, en este caso es una retinopatía de Püssner. Aquí lo que pasa es que por una contusión fuerte nos provoca, no hay rotura de nada fuera del ojo, pero a nivel interno sí hay un sangrado a nivel de la retina, y eso hay que ver si deja secuelas en un futuro y tener muy controlado al paciente. Otros pacientes que nos vienen son con laceraciones palpebrales, pues está trabajando, cortando algo, se le va y se corta el párpado. Bueno, pues aquí afortunado de que no le ha llegado al ojo, pero esto obviamente hay que coserlo, hay que reconstruirlo para que quede bien. O en casos más severos, aquí vemos una avulsión del iris, que por un traumatismo fuerte, pues el iris ha salido por ahí, ¿no? Entonces, estos casos pues a veces nos llegan al hospital o a la clínica, y afortunadamente cada vez menos porque hay unos buenos mecanismos de prevención, pero ocurre y tenemos que estar preparados para atenderlos. Y fundamental, la causticación, porque la causticación, yo que soy experta en córnea y en otras plantas de córnea, desgraciadamente algunos pacientes nos llegan con causticaciones que no han sido bien tratados por desconocimiento de qué es lo que hay que hacer en los primeros minutos, que eso es clave, y es que cuando algo nos entra en el ojo hay que irse rápidamente a un grifo. De hecho, las empresas, he visto que tienen grifos, las empresas donde se trabaja, ¿no?, con material tóxico, tienen unos grifos de seguridad cada cierto tiempo. Eso es fundamental porque tenemos que meter la cabeza debajo del grifo y mínimo 5 minutos, recomendamos 10 minutos, tener el ojo abierto y que nos caiga agua. Si además nos ha entrado cemento, cal, cuerpos extraños, pues hay que intentar con cuidado para que no sigan haciendo ese efecto corrosivo, ir eliminándolo mientras nos está cayendo el agua, y luego lo normal es que se ponga un vendaje ocular, pero bueno, por aliviar un poquito, paliar ese dolor, y directos para urgencias para que los atendamos. No es lo mismo causticarte con un ácido que con un álcali. Aquí el ácido, aunque parezca mucho más lesivo, ¿vale?, porque esta es una imagen en la fase aguda en la que nos viene a nosotros con esa hipoxia, o sea, si aquí la correa está blanca porque le falta oxígeno, pero los ácidos realmente luego evolucionan bastante mejor. Peligrosos son los álcalis, porque los álcalis directamente disuelven el colágeno de la córnea y provocan mucho más daño a largo plazo. Entonces es súper importante que ante cualquier duda, cuando hay una causticación, al agua del grifo mínimo 10 minutos y dejar con el ojo abierto, y luego ya lo atenderemos en los servicios de urgencia. Y lo que os comentaba, que afortunadamente ya disponéis de unos protocolos de prevención en riesgos laborales, en seguridad del trabajo, que es una maravilla, o sea, no tiene nada que ver cuando hace 20 años ya empezaba en el hospital y veíamos cómo ha ido cambiando eso, o sea, de los pacientes que yo atendía o los que mis maestros atendían, que te contaban, pues eso, barbaridades, a lo que hoy día vemos que son casos mucho más puntuales gracias a esas medidas de prevención en riesgos laborales, ¿no? Muy importante, obviamente, la protección ocular y la protección facial frente a partículas que se mueven a gran velocidad, frente a metal fundido, sólidos calientes, estar expuestos a polvo o a gases, por supuesto con productos químicos o la radiación ultravioleta y los láseres. Entonces aquí la prevención ocular, como siempre muchas veces ocurre, por ejemplo el típico soldador, ¿no? Yo me ponía la máscara, pero tú le dices, pero ¿en qué momento le pasó esto? ¿Cuando usted soldaba o cuando soldaba el compañero? No, cuando soldaba el compañero, porque el que está soldando, en ese momento él está haciendo bien su trabajo y está con su protección, pero el proyectil puede salir 360 grados alrededor, y es el compañero, el que está al lado, que no está protegido, el que recibe el impacto. Y este caso es un accidente orbitario que parece una imagen como de Piratas del Caribe, ¿no? Porque esto es la imagen de la radiografía y esto es en reconstrucción en 3D. Este es un caso también mío de una paciente, estaba trabajando, pero en este caso la connotación es que su pareja quiso asesinarla, ¿vale? Entonces cogió un cuchillo de cocina y empezó a apuñalarle. Afortunadamente y además milagrosamente para ella,
¿Qué ocurrió? Que le metió el cuchillo a nivel, quiso apuñalarle un ojo, pero hizo palanca, se rompió la hoja y se quedó aquí alojada. Y aquí vemos el proceso en el que, con mucho cuidado, cuando nosotros tenemos un objeto extraño dentro de la órbita, el problema es que al sacarlo, como nos haya cortado un vaso importante, podemos tener una hemorragia. Tenemos que estar atentos a esto y estamos preparados para hacerlo. Aquí veis, esta es la hoja del cuchillo que tenía casi 10 centímetros de longitud y afortunadísimamente y milagrosamente para ella, a pesar de este daño, no tuvo lesión, o sea, ve bien, no tuvo daño en su ojo, ha hecho una vida plenamente normal y además encarcelaron a esta persona, con lo cual salvó la vida, salvó el ojo y probablemente también su futuro. Y bueno, algo que ha estado infradiagnosticado y que yo os recomiendo que leáis muy bien esta instrucción básica para el trabajador de pantalla de visualización de datos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo. Esto es súper importante, que es la enfermedad ocular ocupacional. Los sectores más frecuentes son los que utilizan más tiempo el ordenador, ¿vale? Administración, sector financiero, análisis de datos, programación. Un ordenador hoy en día, ¿no? Y lo principal que nos ocurre es lo que nosotros llamamos como astenopia o fatiga visual. El síndrome visual informático es un síndrome que, como os comentaba, ha estado infradiagnosticado, pero en estos últimos años con la revolución tecnológica ya lo tenemos hoy día, lo padecen hasta los niños, y el síndrome visual informático del ordenador es un conjunto de problemas que no solamente están relacionados con el ojo y la visión, sino que también a nivel corporal, pero son resultantes de un uso prolongado del ordenador. Ordenador, tablet, libro electrónico o teléfono móvil, todo lo que sea visualizar una pantalla a una distancia de cerca. Entre los síntomas destacan la fatiga ocular, el dolor de cabeza, la visión borrosa y la sequedad ocular. Está estipulado que más de 4 horas al día de uso de ordenador condiciona para tener un síndrome visual informático. Y quien no usa más de 4 horas al día el ordenador, el móvil, la tablet o cualquier dispositivo de visión de cerca. El trabajo, nosotros cuando estamos trabajando con pantallas de ordenador, de visualización de datos, ¿esto qué nos implica a nivel ocular? Pues tenemos que hacer un mecanismo de acomodación, acordaros de lo que yo os comentaba del cristalino, que el cristalino es la lente que tenemos dentro del ojo, que es la que nos hace esa acomodación, el ver nítido de cerca. Además tiene que haber una convergencia, los dos globos oculares tienen que mirar bien hacia adentro porque tenemos que ver nítido esa pantalla o ese libro o ese móvil que tenemos cerca, que tenemos que tener además una visión binocular a diferentes distancias porque trabajamos con pantalla de ordenador, con una tablet, con un cuaderno, estamos continuamente sometiendo al ojo a un estrés diferente por diferentes puntos de acomodación. Es súper importante qué posición tenemos en la pantalla respecto a nuestros ojos, que ahora lo veremos. No es lo mismo tener la pantalla un poquito inclinada hacia abajo, nuestra apertura ocular es menor, que tener una pantalla un poquito más alta. Tenemos una pantalla grande, tenemos que estar con el cuello hiperextendido y además tenemos bien abiertos los ojos, que eso aumenta exponencialmente el ojo seco porque tenemos una apertura ocular mucho mayor. Y esto provoca alteraciones en la superficie ocular. Primero, parpadeamos menos. Me ocurre a mí operando. Cuando yo salgo de una sesión de 6 horas operando, salgo con los ojos fatal. ¿Por qué? Porque he estado tan pendiente de lo que operaba que no parpadeaba lo suficiente. Pero eso nos ocurre a la señora que está cosiendo, a la persona que está trabajando con el ordenador o a la persona que está conduciendo. O sea, nos ocurre a todos porque como estamos pendientes de algo, tenemos una menor frecuencia de parpadeo. Y además nos aumenta la evaporación de la lágrima. La lágrima tiene un tiempo de retención en el ojo. Nosotros lagrimeamos, nuestra lágrima dura unos segundos en el ojo y se evapora por el proceso químico de la lágrima porque tiene esa propiedad reológica, ¿no? La lágrima es un líquido, pero que luego se evapora, por eso tenemos que estar continuamente produciendo lágrimas. Y esto conduce a un ojo seco. Factores de riesgo ambientales para desarrollar el síndrome visual informático. Lo primero es tener una baja iluminación ambiental y una baja iluminación de la pantalla. Se recomienda tener una pantalla con una buena iluminación. Esto choca un poquito, uno puede decir, pero si a mí me dicen que el ordenador o que el móvil esté a la menor luz posible, esto lo recomendamos que esté a la menor luz posible a partir de las 8 o 9 de la noche. ¿Por qué? Porque si nosotros a las 10 de la noche estamos con un libro, con un móvil, con un libro electrónico o con el ordenador con una buena iluminación, nuestro cerebro entiende que es de día. No segregamos melatonina, no estamos relajando nuestro cuerpo para dormir y entonces esto nos va a provocar una falta de preparación de nuestro cuerpo para la hora de dormir. Pero esto no tiene nada que ver con que en nuestro trabajo día a día tenemos que tener nuestra pantalla bien iluminada para que nos llegue bien la luz y no tengamos que estar forzando, porque si uno no ve bien, ¿qué hace? Guiña los ojos.
El ejercicio de guiñar los ojos, que parece algo muy sencillo, provoca una contracción de toda la musculatura periocular. Eso provoca tal fatiga que hay pacientes que luego tienen dolores de cabeza que son incapacitantes. Entonces, por eso es importante esa buena iluminación del ordenador. Luego, una distancia adecuada, entre 60 y 100 centímetros es lo que se está estipulado para mantener el ordenador a una distancia correcta, para que no tengamos que estar acomodando mucho, porque sobre todo a partir de los 40-45 años no vemos tan bien de cerca y nos va a provocar un exceso de esa acomodación. Lo que os comentaba, que la pantalla es ideal que esté por debajo de la línea de la mirada, no que esté totalmente bajo, pero que sí tengamos ese ojo no completamente abierto para que no tengamos esa hendidura palpebral tan abierta y no se nos seque más el ojo. El uso de gafas antirreflectantes o de un filtro antirreflectante sí es adecuado, porque aunque tengamos una buena iluminación que no nos produzca reflejos para que no nos moleste, pero así que aquí sí he querido añadir que los filtros amarillos famosos que se introdujeron para la luz azul es un mito. La Sociedad Española de Oftalmología y la Sociedad Española de Retina Vitrio tuvo que emitir un comunicado porque salió con interés absolutamente comercial por parte de determinadas ópticas el vender filtros amarillos tanto en nuestras gafas como en nuestros ordenadores. Todo el mundo venía como agobiado de es que la luz azul del ojo nos daña nuestra retina, y eso está basado en unos estudios experimentales en retinas de ratones en los que los sometían a luz azul que no existe ni en la Tierra, o sea, tal radiación de esa luz azul que no existe en nuestro día a día en la Tierra, con lo cual eso está absolutamente desfasado. Por eso el filtro amarillo realmente no vale para nada. Sí es importante, filtro antirreflectante, eso sí, pero el filtro amarillo no lo recomendamos. Los años de exposición, es decir, a más años de exposición de estar trabajando, eso aumenta la prevalencia de tener este síndrome visual informático. Y tener una humedad baja también es importante, porque no se nos secan los ojos, se nos seca la nariz, se nos seca la boca, pero se nos secan los ojos, y cuando estamos trabajando tenemos que tener una humedad relativa adecuada. Y por supuesto también no estar expuesto a corrientes directas de aire, calefacción. Yo tengo muchísimos pacientes, una de mis especialidades es el ojo seco. El ojo seco, el paciente te viene, lo veremos más adelante, o sea, genera hasta depresión. Y hay bajas por ojo seco. Entonces, siempre le recomendamos, cuando tiene un paciente que nosotros constatamos que tiene un ojo seco, que vaya a su servicio de medicina preventiva, que le adapten su puesto de trabajo a su condición física, porque a lo mejor es que tiene pues la entrada de la calefacción del aire acondicionado relativamente cerca y esto le está generando una corriente de aire. O la luz que tiene hay que cambiar, porque esa luz pues a lo mejor tiene tal intensidad que no le viene bien. Eso ya los servicios de medicina preventiva son los que saben mucho más de cómo adaptar los puestos de trabajo para las necesidades de cada paciente. Es más frecuente el síndrome visual informático en mujeres, en personas, es más frecuente en personas más mayores, aunque ya lo estamos viendo en niños. Es una cosa que no había ocurrido en la vida. Un niño con ojos secos, eso era como un dogma que no existe. No existen los niños con ojos secos. Bueno, pues sí existen gracias a los móviles, gracias a los videojuegos, gracias a pasar tantísimas horas. ¿Por qué? Porque se evapora la lágrima, o sea que ya estamos teniendo problemas de ojos secos hasta en niños. Todas las enfermedades relacionadas con el ojo seco, enfermedades autoinmunes, alergias, el uso de lentillas también seca el ojo, por eso siempre los pacientes que usan lentillas recomendamos utilizar lágrimas artificiales. El no tener los defectos, o sea, no tener corregido bien, pues una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo, la presbicia, también son factores de riesgo para desarrollar este síndrome. Y el tabaco, como siempre, el tabaco es malo para todo, para la visión también. Yo, que soy antitabaco, os recomiendo que no fuméis. Síntomas visuales que tenemos en el síndrome visual informático: la astenopia, que es la fatiga visual. El paciente, después de estar tanto tiempo utilizando el ordenador, o ocurre también en los opositores, por ejemplo, que esto no es relacionado solamente con una pantalla de visualización, porque como bien comentaba Jorge, antiguamente las pantallas emitían una barbaridad, la luminosidad, el contraste, eso era mucho peor de lo que tenemos actualmente. Pero el problema no es que la pantalla en sí, por su configuración o por la luz que emite, nos está provocando daño, sino son todas las horas que pasamos delante de ella. Entonces esto nos provoca, esta astenopia nos provoca esa fatiga visual, ese dolor de cabeza, ardor, picor de los párpados. Hay incluso en la gente joven,
esto ya no pasa a partir de los 45 años, pero en la gente más joven provoca lo que se llama un espasmo de acomodación, que es que hemos acomodado tanto que el músculo que hay dentro del ojo, que es el músculo ciliar, que es el que cambia la forma del cristalino, no es capaz de relajarse. Yo se lo explico a los pacientes como tiene agujeta. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros después de estar, y pasan muchísimos opositores jóvenes, que después de estar muchísimo tiempo estudiando, 4, 5, 6, 7 horas, de repente no podemos ver a lejos porque no somos capaces de cambiar la acomodación y esto agobia mucho al paciente porque verdaderamente no ve, tienen ese músculo que tenemos interno para poder ver. Entonces, por eso es importante unas recomendaciones de higiene visual que os voy a decir ahora. Entonces, los síntomas, lo que os comentaba, esta fatiga ocular, dolor de cabeza, ardor, picor de ojos, visión borrosa, el ojo seco secundario con todos los síntomas que tiene, que el síntoma de ojo seco viene desde la sensación de arenilla y la irritación, sentirlo seco o incluso que lagrimee de forma reflejo. Hay ojos secos que lloran porque su lágrima no es una lágrima de calidad y no le está nutriendo adecuadamente la superficie ocular. La alteración del parpadeo, hay pacientes que nos vienen con tic, ¿a quién no le ha pasado, no? De repente venir con un temblor del ojo, que eso se llama mioquimia, y viene el paciente súper agobiado. Eso es un signo de estrés, de que estás demasiado tiempo trabajando o algo que te preocupa en tu vida, y entonces al final eso se trata relajando, teniendo un poquito de reposo. En casos raros tenemos que dar algún tipo de ansiolítico. También está descrito la visión doble, ¿vale? Porque estamos tan fatigados que alguno de los músculos nos empieza a fallar, e incluso la ceguera transitoria, que es un agotamiento de los propios fotorreceptores, es decir, las células receptoras de nuestra retina se han agotado y durante unos minutos no vemos bien. O sea, no vemos bien es que no vemos. Y luego ya poco a poco empezamos a ver, con lo cual esto genera una grandísima ansiedad. Pero el síndrome visual informático no solamente tiene síndromes oculares, es decir, que aquí no solamente nos falla el ojo, sino que es que tenemos síntomas sistémicos. Nos duele la cabeza, tenemos dolor de cuello, dolor de espalda. ¿Por qué? Porque nuestra postura corporal a la hora de trabajar con el ordenador fundamentalmente influye muchísimo. Tenemos problemas en las muñecas con el ratón, se está viendo cada vez más, tanto el síndrome del túnel carpiano como cualquier otro tipo de alteraciones, porque la muñeca es una estructura muy pequeña, pasan por aquí 3 nervios que son los que mueven los dedos de la mano, y es una estructura pues que tiene mucho, es muy fácil comprimirla. Y claro, con los ratones actualmente al final vamos sometiendo a ese estrés. Provocan también tendinitis en muñecas y en hombros, o sea, ya el famoso codo de tenista de golfista, pues no, ya pasa también en la persona que está usando el ordenador. Trombosis venosas profundas, ¿por qué? Porque pasamos demasiadas horas sentados, hay que levantarse. Pacientes que tengan varices, especialmente ya varices más avanzadas, pueden tener riesgo de trombosis venosa. Lo que os comentaba, la epicondilitis del codo, alteraciones psicológicas, o sea, tenemos pacientes con muchísimo estrés, hasta con depresión, y que están relacionados, y no ha sido, o sea, es muy difícil diagnosticar una depresión por un síndrome visual informático, pero ya afortunadamente cuando uno ya va haciendo, como esto es un trabajo multidisciplinar, está el psicólogo, está el psiquiatra, está el oftalmólogo, está el médico de cabecera, siempre cuando hay cualquier alteración que nos afecta tanto con estrés como problemas de visión, lo primero nos lo mandan a los oftalmólogos. Entonces vamos haciendo como un trabajo en equipo porque se puede diagnosticar y se han diagnosticado depresiones por problemas de utilizar tanto tiempo el ordenador. Y luego hay también documentadas alteraciones a nivel de la piel, dermatitis seborreica, rosácea, que eso también está más relacionado con la baja humedad ambiental, con las agresiones que también sufre nuestra piel, no solamente nuestros ojos, sino también nuestra piel. Y nosotros lo diagnosticamos con unos test de calidad de vida que hacemos en consulta, siempre cuando el paciente viene aquejándose de problemas cuando uso el ordenador. Y además es una pregunta muy importante, ¿esto le pasa los fines de semana? Depende de su afición, es estar con los móviles o estar con el ordenador y tal, pero cuando el paciente es deportista, se va al campo, es muy importante escuchar al paciente. Cuando tiene unos síntomas, tú le dices, bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Al principio de la mañana o al final del día? Normalmente al final del día es cuando estamos más agotados. ¿Y los fines de semana te ocurre? Sí, ¿no? Esto te va orientando a si el problema es un problema anatómico, es decir, nuestro ojo es el responsable, o es un problema del entorno, o sea, de que nuestro estilo de vida nos está dañando a nuestro ojo. Y por supuesto, un examen en consulta tenemos muchas pruebas con las que podemos diagnosticar esto. Y esta es una medida de la Academia Americana de Oftalmología que es súper importante, la medida de higiene visual. Los americanos lo llaman la regla del 20-20-20, que es que cada 20 minutos de esfuerzo visual de cerca,
Descansemos 20 segundos mirando algo que esté a 20 pies. La medida americana son 20 pies, que son como los 6 metros. Nosotros consideramos que se considera que los 6 metros es como el infinito para el ojo, ¿vale? Entonces, yo por hacerlo un poquito más resumido, más fácil, le digo media hora de trabajo, 30 segundos de descanso. ¿Cómo descansamos? No me vale que del ordenador paso al móvil, porque estoy en la misma distancia focal. Del ordenador me levanto, bebo un vaso de agua, miro por la ventana o cierro los ojos. Es fundamental. ¿Y esto con qué vamos a conseguir? 1, parpadear, porque se nos olvida parpadear. 2, que se nos lubrique el ojo. 3, que relajemos la acomodación. Si esto lo hacemos de forma... Claro, lo difícil es ponerte, ¿no? Ya tenemos que tener alarmita para todo. Hay hasta dispositivos que te dicen, hay alarmas, pues eso, para que parpadee, respire. O sea, somos así de estúpidos, ¿no? No sé, el ser humano es capaz de lo mejor y de se te olvida que cada media hora tienes que cerrar los ojos 30 segundos. Es que esto realmente es recomendable y yo ya estoy viendo muchas empresas que están implementándolos en sus trabajos, a lo mejor no cada media hora, pero sí cada hora, pero es importante tomar un poquito de conciencia. Y esto, por supuesto, no es responsabilidad del trabajo, esto es responsabilidad de la persona porque también lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Que no se lleva media hora viendo redes sociales o viendo una peli en el móvil o en la tablet, pues lo mismo, tenemos que hacer esta pequeña regla. Esto parece una tontería, pero mejora muchísimo la calidad de vida del paciente. ¿Por qué os comento esto? Porque nosotros atendemos pacientes que vienen con patologías, con problemas que influyen en el rendimiento, en el trabajo y, por supuesto, en la salud ocular. Y lo que os comentaba del ojo seco, se estima que 5 millones de personas en España tienen ojo seco, pero es que esto va en aumento. Lo que os comentaba, fundamentalmente, el perfil del ojo seco es una mujer, sobre todo a partir de la menopausia, porque los estrógenos protegen del ojo seco, y cuando ya no tenemos tantos estrógenos, pues ya estamos más desprotegidas. Pero es que ya se está viendo en niños pequeños y en jóvenes, por supuesto, por ese estilo de vida. O sea, que se llevan muchísimas horas, sobre todo con los móviles. Y lo que os comentaba, que es que la lágrima es fundamental para la superficie ocular y para ver bien. Y el ojo seco hay 3 tipos. Uno, porque no se produce lágrima. Estos son casos los excepcionales. Síndrome de Sjögren, enfermedades otitis reumatoide, enfermedades autoinmunes que provocan que nuestra glándula lagrimal no nos está lubricando adecuadamente el ojo. 2, porque se nos evapora de forma excesiva la lágrima, o 3, un mecanismo mixto. Lo más frecuente es que sea por evaporación. ¿Por qué se nos evapora la lágrima? Desde algo tan sencillo como que no parpadeamos, o porque tenemos problemas en el párpado, tenemos la famosa blefaritis, que nos provoca esa evaporación de la lágrima. Y lo que os comentaba, pues eso, causas del ojo seco múltiples, ¿no? La edad, la menopausia, enfermedades autoinmunes, la blefaritis, uso de ordenador y de lentillas, pacientes que se han sometido a cirugía refractiva tienen más riesgo de ojo seco, alergias o medicaciones orales, desde un antihistamínico hasta un antidepresivo que provocan una disminución de la secreción de la lágrima. Y síntomas, ¿quién no ha tenido nunca? Ardor o escozor, sensación de arenilla, visión borrosa cuando leemos, secreciones, me levanto con alguna secreción de tipo mucoide, a veces se me ponen los ojos rojos. Cuando me pongo una lentilla y el ojo está muy seco, me duele, me está molestando la lentilla, lagrimeos reflejos porque se cataloga como el ojo seco que llora, porque no es que tenga una obstrucción lagrimal, sino que la lágrima que yo tengo no es suficiente o que nos molesta la luz. Tener cualquier tipo de esta sensación, esto no es normal, ¿vale? O sea, no vale decir, me llegan muchos pacientes, no, es que he tenido los ojos secos sensibles, yo he tenido los ojos sensibles toda mi vida. No, sensible toda tu vida, no, tú has tenido un problema toda tu vida que no ha sido diagnosticado. Vamos a ver por qué has tenido esos ojos sensibles. Hay pacientes que salen de la ducha y tienen los ojos rojos, que entran a un centro comercial y rápidamente le molesta, entran a un sitio cerrado, un restaurante, donde sea, o en el trabajo donde hay menos humedad ambiental y tienen los ojos que le molestan. Pues esto, aquí hay un problema y hay que venir a consulta y diagnosticarlo y sobre todo tratarlo. Tratamientos del ojo seco hay múltiples, fundamentalmente los sustitutos lagrimales, que por favor aquí hago un inciso, lágrimas en el mercado hay más de 700 lágrimas, los oftalmólogos manejaremos como mucho 80 lágrimas. Competir con Mercadona, que vende lágrimas Mercadona o la farmacia, las lágrimas de farmacia. ¿Por qué insisto mucho? Yo participo en el grupo español de ojo seco y vemos con horror como nosotros le indicamos a los pacientes que vienen a consulta, ponte una lágrima específica que no tenga conservantes, que tenga un ácido hialurónico de alta calidad o que tenga esta sustancia que es osmoprotectora o que tiene este lípido que te viene bien a ti, y luego el paciente va a la farmacia y el farmacéutico muchas veces y desgraciadamente le dice, esa lágrima no la tengo, pero tengo esta que es igual. No es igual. ¿Por qué? Pues porque el farmacéutico no es especialista en eso, o hay intereses por detrás que queremos que se ponga tal lágrima y al final el paciente es el perjudicado porque no está haciendo el tratamiento adecuado. Y es súper importante tratar el ojo seco con el producto que te dice el oftalmólogo porque es especializado para ti,
tú que tienes 20 años y que eres una chica joven que trabaja con el ordenador, o tú que eres un hombre de 64 años y que tienes otros condicionantes y necesitas otra composición lagrimal. Entonces es súper importante que hagamos caso de las recomendaciones a la hora de usar lágrimas artificiales o sustitutos lagrimales. Luego disponemos de otra terapia, como la luz pulsada intensa, que lo utilizamos en la blefaritis, que es el tratamiento a nivel mundial más indicado para toda la blefaritis, para ese ojo seco evaporativo. Usamos a veces antiinflamatorios, tenemos que usar derivados hemáticos, incluso colirios hechos aparte a base de la sangre del paciente para ponerlos en el ojo, esto en casos más extremos. O podemos poner membrana amniótica. El consumo de omega 3 es muy importante, siempre le decimos a los pacientes que coman bien, fruta, verdura, pescado azul, frutos secos, aquí con el aceite de oliva o el aguacate, fundamental para la calidad de la lágrima. Y también se ha visto que la microbiota ocular, tan famosa ahora como está la microbiota, que ya la medicina china hace 2000 años ya lo decía, que tenemos un segundo cerebro en el intestino, bueno, pues se ha visto que es que no es que tengamos segundo cerebro en el intestino, es que hay neuronas absolutamente en la piel, en el ojo, en la boca, en absolutamente todas las partes del cuerpo. Y hay una serie de virus, bacterias, hongos y parásitos que son beneficiosos para nosotros, que viven en simbiosis, que eso es que vivimos en un equilibrio, y es fundamental tener esos organismos. ¿Por qué? Porque esos microorganismos nos van a proteger de los patógenos que quieren invadirnos. Por ejemplo, desde las famosas conjuntivitis víricas, si tenemos una buena salud ocular, es más difícil que tengamos una conjuntivitis así tenemos un ojo seco, esa lágrima desestructurada y ese epitelio que está frágil y más receptivo a cualquier tipo de infección. Entonces, esto también es súper importante y siempre lo remarcamos en consulta. Y bueno, ¿qué no deciros de los defectos de refracción? O sea, un paciente que está conduciendo tiene que estar bien graduado sí o sí, un paciente que maneja una grúa tiene que estar graduado sí o sí, y un paciente que está manipulando de cerca productos importantes, productos corrosivos o que puedan tener algún tipo de daño, tenemos que tener una adecuada graduación. De defectos de refracción tenemos la miopía, ¿vale? Aquí en esta imagen se ve muy bien. La miopía es que vemos bien el objeto cercano, pero no vemos bien el objeto cercano, ¿vale? La hipermetropía, vemos bien de lejos, pero no vemos también de cerca, especialmente a partir de los 40 años. Y en el astigmatismo podemos tener tanto alteraciones lejanas como cercanas porque no tenemos la córnea de forma regular y se nos forman diferentes focos en la retina. Recordad que nosotros para ver lo que tenemos que tener es una luz que nos enfoque en la retina. En el miope, ¿qué pasa? Que el ojo es más grande y la luz se enfoca delante, ¿vale? Por eso los objetos cercanos que se quedan delante de la retina los vemos bien, los lejanos ya no. En el hipermétrope es el contrario, el ojo es más pequeño y los objetos se me enfocan detrás, por eso vemos mejor lo lejano que lo cercano. Y en el astigmatismo tenemos dos focos distintos porque nuestra córnea no es regular como una pelota de fútbol, sino más como una pelota de rugby. Tenemos un meridiano más curvo que el otro y se nos enfocan en puntos diferentes de la retina. Y puede ser tanto miópico como hipermetrópico. La miopía es algo súper importante y los que tenéis hijos también lo vais a entender bien. Ya se sabe que en el 2030 casi el 30% de la población mundial será miope y un 3% con una alta miopía. Pero es que ya se sabe que para el 2050, o sea, estamos en el 24, nos queda relativamente poco, la mitad de la población de todo el mundo va a ser miope, tanto niños como adultos. Y de ellos un 10% con una alta miopía. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Por qué ocurre esto en nuestros niños? Por dos motivos. Uno, porque estamos demasiado tiempo mirando de cerca. O sea, el cuerpo del ser humano, nosotros somos muy parecidos al hombre de Neandertal. ¿Qué es lo que hace el hombre de la visión? El ojo está preparado para ver de lejos, para cazar, para huir de una presa. Pero en el momento que ya empezamos con el sedentarismo y a trabajar en nuestro mundo de cerca, empieza la miopía. Pero el cambio que ha habido por el cambio tecnológico en estos últimos 50 años y lo que se prevé, ha disparado los defectos de refracción, fundamentalmente la miopía. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el ojo necesita luz solar para tener su crecimiento normal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Especialmente desde los tiempos del COVID y ya se está viendo más en los países orientales, en Corea, en Japón, donde los niños tienen muchísimas más horas escolares que aquí en España, y es que como pasan tan poquitas horas a la luz solar, el ojo, que no segrega dopamina, se alarga, porque ¿qué es lo que quiere el ojo? Ver. O sea, el ojo es una estructura que está hecha para ver. Entonces se nos alarga y se nos vuelve miope. Y además estamos continuamente viendo de cerca, con lo cual ese efecto nos provoca un desenfoque en la periferia de la retina, que eso nos alarga aún más el ojo y nos miopiza. ¿Y por qué nosotros estamos alarmando en este sentido? Porque la alta miopía está relacionada con unas enfermedades que a veces son irreversibles, como es la maculopatía miópica, que nos afecta la mácula, el desprendimiento de retina, el glaucoma y el desarrollo de cataratas. O sea, esto ya se sabe
Y las medidas aquí son medidas preventivas, medidas de promoción de la salud, es decir, que mínimo los niños tienen que pasar 3-4 horas al aire libre para que el ojo tenga ese desarrollo normal y, por supuesto, menos horas de trabajo de cerca, porque se estipula que 1 o 2 horas lectivas aumenta al año más de 1 dioptría de miopía. O sea, eso es una barbaridad en nuestros hijos. Y los otros 2 defectos de refracción, la hipermetropía, lo que os comentaba, que el ojo más pequeño, este ojo tiene más riesgo de glaucoma agudo, de ángulo estrecho, sobre todo los hipermetropes altos, porque tiene todas las estructuras que estábamos viendo del ojo más pequeñitas y los espacios son menores, con lo cual nos puede subir la tensión y es un ojo que ve peor de cerca, fundamentalmente alrededor de los 40 años. Tenemos pacientes hipermétropes que ya a los 37, 38 años empiezan a ver mal de cerca. Y el astigmatismo es que nuestra córnea, aquí veis un astigmatismo exagerado, ¿vale? Que esto es un queratocono y esto es una imagen de una topografía donde se ve la elevación de la córnea inferior, que es esta parte. Es que la córnea no nos enfoca en un solo plano y esto es muy importante para mantener una buena salud y sobre todo si tenemos un astigmatismo alto, pacientes que se frotan mucho los ojos, sobre todo los niños, hay que insistir en que no se froten porque pueden deformar la córnea. La córnea hasta que no alcanzamos los 35 años de vida es muy elástica, entonces si frotamos mucho los ojos podemos deformarla. Y esto es muy importante porque a la larga son pacientes que pueden requerir incluso trasplantes de córnea. Y aquí importante, un estudio que hicimos en la Sociedad Española de Oftalmología sobre el uso de lentillas, es que nos asombró muchísimo. Trabajamos es un estudio multicéntrico, 32 hospitales de España, donde estimamos una incidencia de 4 casos por cada 10.000 usuarios de lentillas y le hacíamos una serie de preguntas a los usuarios de lentillas que venían con una infección asociada a la lentilla. Y es que el paciente en general tiene una baja percepción del riesgo de que usar una lentilla es un riesgo de infección, que nadie le ha dado una recomendación, no recuerdan haber recibido recomendación ni por parte de su óptico ni de su oftalmólogo, que más de la mitad de los pacientes reconocen haber hecho hábitos de riesgo, que es que nosotros con lentillas no podemos dormir con ellas, no nos podemos duchar con ellas, no nos podemos bañar en lentillas con ellas, mucho menos en lagos o en ríos. Y esto, pues el paciente que necesita una graduación de 3 o 4 dioptrías de miopía, ¿quién no se va a poner la lentilla para si va a hacer una excursión al campo o a la playa o a la piscina? Pues no se la quitan. Y eso tiene un alto riesgo de infección. Y también hay pacientes que duermen con ella, con lo cual esto se relacionó con una mayor incidencia de secuelas graves, necesidad incluso de trasplantes de córnea. Hay un tipo de lentilla, que no sé si aquí alguno la conoce, que se llama ortoqueratología, que son unas lentillas que se ponen para dormir. Se hicieron muy famosas con una miopía relativamente baja, porque como sabéis hay determinadas oposiciones en las que te exigen tener una buena visión sin graduación. Entonces esta lentilla te modela la córnea y te hace un efecto cenicienta. Te levantas por la mañana, te quitas la lentilla, la córnea como ha estado oprimida tiene esa forma que hemos querido, con lo cual vemos bien y a lo largo del día la córnea va recuperando su forma normal y ya al final de la tarde pues ya no vemos bien. Esto tiene un altísimo riesgo de infección, sobre todo de infecciones graves, y lo estamos viendo en niños pequeños. Hay países como Reino Unido donde hay una epidemia casi de una ameba que se llama cantameba, que deja secuelas prácticamente irreversibles. Y aquí hay otro vídeo, ¿vale? Por si no si os agobio, pero bueno, es de un trasplante de córnea, porque el uso de lentillas, realmente yo he tenido que quitar un ojo, o sea, quitar un ojo en un niño de 17 años por usar las lentillas. Las lentillas verdaderamente a mí me dan miedo, es verdad que yo tengo el sesgo de selección de que yo veo lo peor que ocurre en las lentillas, pero es que eso ocurre y las personas hacen barbaridades, ¿no? Entonces tenemos complicaciones como desde la simple intolerancia a las lentillas, queratitis infecciosas y no infecciosas o daños en las células madre de la córnea a largo plazo. Con lo cual hay que valorar muy bien el riesgo-beneficio. Por supuesto, las lentillas son muy útiles y si dan una buena calidad de vida, fenomenal. Pero tenemos que tener claro que tienen unos riesgos importantes. Y aquí entra en valor la cirugía refractiva. Nosotros, por ejemplo, hacemos cirugía refractiva. Se puede hacer, aquí estáis viendo una imagen a tiempo real de un láser de femtosegundo, ¿vale? Donde se trabaja sobre la córnea para modelar la curvatura corneal, o podemos poner unas lentes intraoculares que se llaman lentes ICL, que la ponemos dentro del ojo para corregir ese defecto de refracción. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros los oftalmólogos? Hay un bulo que dicen, sí, los oftalmólogos no se operan. Pues no, los oftalmólogos se operan. De hecho, hay una, no lo he traído aquí, pero es curioso porque en muchos congresos de oftalmología se ha hablado, la incidencia de oftalmólogos operados de cirugía refractiva es mayor que la incidencia de la población que no es oftalmólogo. ¿Por qué? Porque sabemos de los beneficios que tiene y de la seguridad, que lo hace un acto único, en condiciones de asepsia, con un buen control y que la eficacia pues, es altísima y sobre todo la seguridad. Y hay diferentes trabajadores, bomberos, policías, militares, que no pueden usar gafas por su trabajo y que en estos casos es ideal poder hacer una cirugía refractiva si cumple los criterios para hacerlo.
Luego la presbicia, que ya lo he comentado antes, la pérdida de acomodación. A partir de los 40-45 años ya no vemos bien de cerca, entonces nos tenemos que alejar los objetos, ¿no? Como veis aquí este hombre con el libro, es una forma un poquito cómica, pero es que verdaderamente hay que alejarse los objetos para ver bien. Y esto ocurre porque el cristalino que está aquí es incapaz de acomodar. Cuando somos niños, quien no tiene niños pequeños que le ha dicho, aléjate de la tele porque el niño es capaz de ver la tele aquí, ¿no? Pero porque su cristalino es capaz de acomodar y ve a esta distancia. Luego ya con el tiempo vamos perdiendo esa capacidad de acomodar hasta que las cosas, en el momento que vosotros veáis que el móvil ya lo tenéis que alejar o aumentar el tamaño, es que ahí ya hay una presbicia que no lo habéis detectado hasta ahora. ¿Qué soluciones tenemos para la presbicia? Desde poner la típica gafa de presbicia, hay lentillas, que se pueden utilizar lentillas para la presbicia, o hay la cirugía que se llama lensectomía refractiva, que es quitar el cristalino, que ya está siendo insuficiente. Esto lo recomendamos normalmente a partir de los 50-52 años, cuando ya empezamos a tener problemas visuales. Y se sustituye por una lente intraocular multifocal, que esa lente es como una lente progresiva, que es la que nos va a permitir ver bien a todas las distancias. Y luego otra patología súper frecuente es la catarata. La catarata, como veis aquí, esto es una catarata cortical que se desarrolla más en gente joven y esto es una catarata nuclear donde veis estos colores, ¿no? El cristalino normal sería como esta parte anterior, que es el cristalino azulito transparente, pero conforme vamos pasando los años va adquiriendo un tono marrón, ¿no? De verde, amarillo a marrón, y que nos va a provocar dos cosas. Nos provoca una pérdida general de visión, nos provoca una pérdida en la intensidad de colores, todo lo vemos con un filtro más sepia. Es algo muy curioso cuando operamos al paciente de catarata, cuando le operamos un ojo y está a la espera de operarse el otro, dices que no veo, o sea, la diferencia de colores entre un ojo y otro es brutal, porque aquí veo los rosas más vivos, los azules más vivos, los amarillos más vivos, mientras aquí tengo todo un filtro naranja-marrón que es por la catarata. Luego síntomas como el deslumbramiento, dificultad para adaptarse a los cambios de luz, ver peor de noche, ver halos alrededor de las noches, de las luces de noche, y el cambio de la graduación es muy frecuente en los pacientes que de repente dicen, uy, ya no necesito las gafas de cerca, veo bien sin gafas de cerca, es porque nuestro ojo está miopizando por el efecto de la catarata. Ese equilibrio se mantiene 1 año, 2 años, hasta que ya la catarata avanza más y entonces está indicado operarlo. Obviamente, cualquier paciente con una alteración del cristalino no va a ver bien, con lo cual el riesgo de accidente laboral, conducción, manipulación, es súper importante hacer una revisión para comprobar eso, que tenemos una buena visión en todas las condiciones, en condiciones de luz y de oscuridad. Y la única forma de solucionar una catarata, aquí no existen gotas ni nada, la única forma es la cirugía de la catarata, que es la que sustituimos este cristalino por una lente intraocular. Las lentes manejamos diferentes tipos, lentes monofocales que son para ver de lejos, necesitamos la gafita del cerca, o lentes ya multifocales que son para poder tener una independencia de gafas y poder ver bien a todas las distancias. Veo bien el ordenador, pero también veo bien conduciendo. Por supuesto, esto hay que hacer un análisis al paciente para ver o de otra. Y otras 2 enfermedades más que os quiero comentar, que es el glaucoma. No sé si aquí sabéis lo que es el glaucoma. Nosotros le llamamos la ceguera silenciosa, salvo en casos muy concretos que son de cierre angular, el famoso dolor del clavo, no sé si a alguien le suena como un dicho antiguo, pero el glaucoma es un daño en el nervio óptico. Esto es un nervio óptico totalmente sano. El nervio óptico es como un donut, ¿veis? Gordito, con un agujerito en medio y con una coloración anaranjada. ¿Qué ocurre en el glaucoma? Pues que este nervio óptico, esto está magnificado, ¿vale? No quiere decir que se vuelva más grande, sino que, ¿veis? El anillito que hay es muchísimo más fino y el agujero, que es la zona más blanquita, es mucho mayor. Ha aumentado la excavación del nervio óptico. Esto ocurre porque normalmente por aumento de la presión intraocular se van muriendo las fibras, y las fibras son los cablecitos que conforman el nervio óptico y el paciente va perdiendo visión. Y es una enfermedad que, como os digo, se llama silenciosa porque lo que nos afecta es el campo de visión periférico. Y nosotros vamos por la vida, entre que vamos con los 2 ojos abiertos y que nos fijamos en nuestra visión central y no en la periférica, no nos vamos dando cuenta de que el glaucoma va alterando la visión periférica hasta que ya es bastante tarde. Porque el problema del glaucoma es que no avisa y que todo daño que se produzca es irreversible. Porque lo que os comentaba del nervio óptico. El nervio óptico, de momento, no hay manera de solucionarlo. Y por eso es muy importante, como el glaucoma se da más a partir de los 40 años, siempre recomendamos primer control a los 40 años, tomar la tensión ocular, ver el nervio óptico, hacer un examen completo. Y si hay antecedentes familiares, antes de los 35 años, porque se puede desarrollar un poquito antes el glaucoma. Y otra enfermedad que también tenemos mucho, ya en pacientes es menos frecuente en edad laboral, pero bueno, con el aumento de la edad laboral, ¿no? Ya no nos van a poder jubilar hasta qué edad, no lo sé, 70, 75 años, no lo sé. Bueno, pues resulta que la mácula, que es la zona central de la retina, acordaros de lo que yo decía, cuando miramos el reloj lo miramos con la mácula. Bueno, pues a partir de los 60 años
y hay pacientes más jóvenes, pero fundamentalmente 60-65 años, se produce una enfermedad que se llama DMAE o degeneración macular asociada a la edad, que es esto, que ocurre, o sea, que al final provoca sangrados. Aumenta el riesgo en fumadores, por eso os digo que el tabaco es malo absolutamente en todas las enfermedades. Se estima que más de 800.000 personas tienen este problema en España y la DMAE es un problema tan serio que es la primera causa de ceguera irreversible en todos los países industrializados. Es decir, que en el momento que se presenta tampoco podemos hacer reversible los daños que ya ha tenido. Y por supuesto, pues es un riesgo de accidente laboral y accidente en nuestra vida porque el paciente con DMAE ve así. O sea, ve la zona central, si quiere enfocar en la imagen de estos dos niños, no los está viendo porque está viendo una mancha, porque hay cicatrices secundarias a estas membranas neovasculares. Hay dos tipos de DMAE, la DMAE seca, que es cuando nosotros lo vemos en consulta, que vemos lo que se llaman unas drusas, que son estas imágenes de aquí arriba, que son amarillitas, que es el producto, o aquí abajo, que es el producto como la basura de la retina. La retina tiene un metabolismo y ese metabolismo, esa basurita, tiene que ir drenándose. Pues la retina ya es incompetente, esa basura se me va acumulando, que son las drusas. ¿Qué ocurre? Que al final, como mecanismo de compensación, intenta el ojo, o sea, la retina intenta formar nuevos vasos sanguíneos para que elimine esa basura. Pero como esos vasos sanguíneos son irregulares, son caóticos, al final terminan sangrando y nos provocan lo que se llama la DMAE húmeda, que es el sangrado. Por eso es súper importante hacer una prevención y unos hábitos de vida saludables, porque está demostrado que el consumo de frutas, de verduras, de pescado azul, de omega 3 y el no fumar frena el desarrollo. Ya hay fármacos que se están estudiando para frenar el desarrollo de la DMAE seca y, por supuesto, en la DMAE húmeda utilizamos unas inyecciones dentro del ojo que son unas sustancias antiangiogénicas. ¿Para qué? Pues para frenar este sangrado e intentar paralizar lo máximo posible el desarrollo de la DMAE. Y otro problema que vemos mucho en consulta, y que es una de las consultas más frecuentes, es sobre la retina, ¿no? ¿Quién no ha tenido moscas volantes? Aquí tenemos moscas volantes el 100%. Unos se habrán dado cuenta y otros no. Las moscas volantes suelen estar asociadas al desprendimiento del vitrio. Ojo que esto no es grave. Lo que os comentaba del vitrio, que es una gelatina que tenemos dentro del ojo, bueno, pues esa gelatina, igual que cuando cascamos un huevo, a veces vemos como grumitos, ¿no? Vemos como pequeñas condensaciones en la clara del huevo. Exactamente lo mismo ocurre en el ojo, que son estas pequeñas condensaciones. El gel del vitrio está adherido a la retina, pero a partir de los 20 años empieza a separarse de ella. Entonces se forman pequeñas condensaciones que cuando la luz pasa a través de la córnea, pasa el cristalino y pasa aquí, esta condensación que está en el eje óptico, esta no, porque esta no está pasando por el eje óptico, pero esta sí, vemos una sombra y es la famosa mosca volante. Yo tengo pacientes que me han dicho, veo una pelota, veo un hilo, veo un morgaño, cada uno le da la forma, por lo que os comentaba de la propia imaginación, visión que tiene, porque verdaderamente son esas manchitas que nos acompañan allá donde nos movemos. Esto no es grave, pero si esto ocurre de forma frecuente y sobre todo si se acompaña de fotopsias, que es la visión de fogonazos de luz, ¿vale? Yo estoy viendo un fogonazo de luz, entonces sí hay que venir a hacer un fondo de ojo, porque lo que hay que descartar es que haya algún tipo de desgarro retiniano, como veis aquí, y que la retina se pueda desprender, porque cuando hay un agujerito en la retina, el problema es que el gel que hay dentro se mete por el agujerito y la diseca, la levanta y provoca un desprendimiento de retina. Si esto ya nos ocurriera, tenemos dos maneras de solucionarlo. Una es con el láser. A ver si me va este. Una es como el láser, como vemos aquí, donde hacemos un sellamiento de la zona. Aquí hay un desgarro en U y veis estos puntitos blancos, nosotros vamos dando esos puntitos para sellar la retina sana que hay alrededor. ¿Con qué objetivo? Con que si esa retina se me rompe, como alrededor lo tengo sellado, no vamos a tener ningún tipo de problema. O la cirugía vitreoretiniana, que ya es en casos en los que el láser no va a ser suficiente. Y también atendemos pacientes con patología palpebral, realmente desde la dermatocalasia famosa, porque con el envejecimiento, bueno, pues se nos va cayendo la piel de los párpados y esto va provocando, hay pacientes que verdaderamente le provocan una disminución del campo de visión, tanto superior como temporal, a caídas del párpado, que esto hay que investigar por qué ocurre, si hay alguna enfermedad detrás que nos está provocando esta caída. Las bolsas, esto es un proceso normal del envejecimiento, pero que esto contribuye a que tengamos un ojo más seco, porque el párpado inferior se nos cae. Si además estamos trabajando muchas horas con un ordenador, nos condiciona que tengamos ese síndrome visual informático y ese ojo seco asociado. Tumores que se pueden asentar en el párpado, fundamentalmente en trabajadores, por ejemplo, que han estado expuestos a la luz solar, trabajadores del campo. Que veamos tumores tanto en el párpado como a nivel de la superficie ocular, o
algo tan simple, pero que molesta tanto como es el párpado flácido. Esta imagen que parece como muy exagerada, a lo mejor nosotros nos vemos delante del espejo y lo tenemos relativamente parecido, que esto es muy frecuente en los pacientes que tienen apnea del sueño, que por una alteración del colágeno tenemos el párpado más flácido. Durante el día esto no nos da problema, pero cuando vamos a dormir y se nos levanta el párpado, nos genera un ojo seco que el paciente luego durante el día tiene un ojo seco bastante severo. Y bueno, ya por último, comentaros que nosotros desde Miranza llevamos 4 años haciendo un barómetro de bienestar ocular en España. Empezamos en el año 2021, yo pude participar en el año 2022 y lo que hicimos es un estudio, analizamos la sensación que tenemos los españoles sobre nuestra visión, ¿no? Y sobre nuestra salud visual. Entonces, el retrato robot que nosotros sacamos en conclusión a raíz de esta encuesta que se hizo a miles de personas en España es que la mayoría de los españoles creen que su estado visual es entre regular y malo, o sea, hay poquita gente que considere que ve perfectamente bien a todas las distancias. Otra de las conclusiones es que a partir de los 45 años se disparan los problemas de visión. Hemos acomodado nuestro cuerpo, ha mantenido en equilibrio durante muchos años, pero a partir de esos 45 se pierde ese equilibrio. Lo tercero es que ya con más edad, a partir de los 65, sí empiezan los problemas verdaderos, empieza tanto la catarata como el glaucoma, problemas en la retina, ¿vale? Y las limitaciones visuales son mayores. Que además el español medio tiene la sensación de tener la vista cansada, de tener fatiga visual y que además puede aquejar otro tipo de problemas y que sufre sensibilidad a la luz y acusa una visión borrosa, lo que os comentaba, el síndrome visual informático, ¿vale? Tenemos visión borrosa, tenemos mala visión, tenemos picor, escozor y lagrimeo. Además, refiere el español que suele tener dificultades para la lectura, para el trabajo con el ordenador, ¿vale? Para la conducción nocturna, esto es importantísimo en el desarrollo de nuestra actividad laboral y de nuestra vida, que además dependemos de gafas y de lentillas, ¿vale? Porque tenemos que estar bien graduados. Hay pacientes también que se preocupan por su aspecto, ¿por qué? Porque el envejecimiento pues, nos está provocando que nos desagrade el aspecto de nuestros párpados, pues las bolsas, el párpado que se me cae, la piel, tal. Que además el español abusa del ordenador, utilizamos más de 8 horas una pantalla, tanto móviles como ordenadores, y somos conscientes de utilizar pocas lágrimas artificiales para irritar los ojos, o utilizar cualquiera, o creernos que el suero fisiológico puede ser una buena lágrima, y que además el español reconoce que duerme poco, que duerme mal, que no come no tiene los hábitos de vida todo lo bueno que debería de comer, sufre estrés, fuma y no hace todo el ejercicio que debiera. ¿Y esto qué implica? Pues el ojo es parte viva dentro de nuestro organismo, es decir, que nosotros no tenemos, cuando ocurre una enfermedad del ojo, nosotros somos ventana de enfermedades que tenemos en el organismo. Pensad, por ejemplo, que los neurólogos, los endocrinos, se apoyan en nosotros porque nosotros vemos la retina, vemos el estado del ojo, nos está diciendo cómo es el estado del interior del cuerpo. Y la salud visual, al final, es salud en general. Entonces, lo que nosotros hagamos por nuestros ojos, en realidad, va a venir bien a todo nuestro organismo porque es algo tan sencillo. Quien no habla de la dieta mediterránea, quien no habla del control del estrés, quien no habla de dormir bien. Eso es importante para la salud general y, en concreto, nosotros como oftalmólogos, para la salud ocular. Importantísimo, revisiones anuales, es decir, no tenemos que esperar a que tengamos un problema para ir a una revisión a partir de los 45 años y sobre todo a partir de los 35 si tenemos antecedentes familiares de cualquier tipo de enfermedad, ya que una buena revisión nos va a asegurar un tratamiento preventivo o coger la enfermedad a tiempo antes de que la enfermedad nos esté dando, nos dé ya los síntomas que no podamos solucionar, ¿no? La correcta graduación óptica es fundamental y estar bien graduados, ahí nos apoyamos muchos de los ópticos. La higiene ocular, fundamental el uso de lágrimas artificiales, cuidado con las lentillas, ¿vale? Lo que os he comentado. La ergonomía del trabajo, tanto nuestra postura como la norma de higiene visual. Hábitos de vida saludable, lo que os comentaba, control ambiental, control de la humedad, de nuestro entorno y, por supuesto, pues eso, evitar estrés, tabaco, alcohol, que obviamente nos hable de nuestro equilibrio. Así que esto era lo que yo os quería comentar y también comentaros que tenemos una fundación, la Fundación Miranza, en la que nosotros hacemos atención a pacientes con personas con riesgo de exclusión social y que no tienen esa atención oftalmológica tan inmediata como pueden ser pacientes inmigrantes, pacientes discapacitados, niños o ancianos, y ahí estamos para ayudarles y os invitamos a que participéis con nosotros si queréis. Así que nada más, esto es lo que yo os quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Y cualquier duda o algo, no sé si tenéis alguna anécdota o alguna duda, aquí estoy yo.
Sí. Bueno, se habla de las pantallas de teléfonos móviles, de televisión, de ordenadores. Ahora con parece que está emergiendo la realidad virtual, las gafas de realidad virtual. ¿Cómo estás viendo los efectos? Pues todavía no se ha medido porque la gafa de realidad virtual todavía, o sea, es algo que ya existe, pero no tenemos mediciones exactas, pero está claro que el problema de la gafa de realidad virtual es lo que hablamos, que el enfoque está siendo en el cerca. O sea, el problema de visión es que nuestro mundo se ha reducido de 1 metro hacia adelante. O sea, nuestra vida entera, nuestro trabajo, nuestro ocio, está viniendo del metro hacia adelante de nosotros. Entonces, esto provoca que tenemos un exceso de acomodación. Esto nos miopiza el ojo y nos provoca, pues también con la realidad virtual, cuando uno, no sé si lo habéis probado, son chulísimas. Tú te pones una gafa de realidad virtual y claro, estás viendo de repente un mundo nuevo a través de sus ojos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como estamos tan pendientes, no parpadeamos. Nos genera este ojo seco. Entonces, lo primero es cuidar de esa superficie ocular. Realmente el impacto en el daño retiniano no tenemos estipulado nada, ni tampoco creemos que vaya a ocurrir. Pero sí es verdad que la realidad virtual al final es aumentar eso, nuestro mundo de cerca, porque aunque estemos mirando, aunque las imágenes nos pueda estar simulando que estamos mirando al lejano, realmente nuestro punto focal es un punto cercano y en eso es lo que nos influye. Para un percentil, pero hay muchas personas que no pueden utilizarlo bien. Sin duda, porque la gafa realmente te enfoca. Nosotros tenemos nuestros ojos, nuestros globos oculares. Están dentro de las órbitas, y quien tiene los ojos más separados, los ojos más unidos. Tenemos la ceja más alta, más baja, más prominente. Y además nuestra pupila no está centrada con nuestro ojo, porque nosotros tenemos un eje óptico, que es el eje anteroposterior del ojo, o sea, desde la parte anterior hasta la parte posterior, pero luego tenemos el eje pupilar y la mácula está ligeramente a nivel temporal. Eso es por condiciones de desarrollo anatómico por el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros, hay animales que tienen un camaleón, ¿no? Tenemos un ojo en cada lado porque tienen que tener, el campo visual es diferente, pero nosotros, nuestro campo visual, al final es el grado que tenemos y así están orientadas nuestras máculas para que tengamos un buen campo visual. ¿Qué ocurre? Que aquí también hay fenómenos de la estereopsis, la visión tridimensional. Quien no tiene una visión tridimensional no puede ver bien. Entonces esto ocurre desde las simples gafitas rojo-azul para ver las cosas en 3D. Hay quien no tiene esa capacidad y quien no la tiene no la va a desarrollar nunca y no va a ver bien en estos dispositivos. Y el hecho de estar muchas horas con este dispositivo, con la visión desenfocada, ojo relajado, ¿cómo afecta eso a los músculos del ojo? Es que en realidad no estamos relajados porque estamos enfocando. Entonces lo que os comentaba, cuando tú estás enfocando, tú no te das cuenta, estás haciendo una contracción de la musculatura periocular y eso genera dolor de cabeza, genera visión borrosa, genera fatiga, con lo cual es aumentar todos los síntomas del síndrome visual informático. No, yo quería saber cuál es la función del humor vítreo en el funcionamiento del ojo. ¿El humor vítreo? Sí. Pues el humor vítreo tiene una función de estructura. O sea, si no tuviéramos vítreo, el ojo, literalmente, a nosotros nos pasa en cirugía, se arruga como una pasa. O sea, lo que os comentaba de que el ojo es como una uva, pues si el vítreo lo perdemos, el ojo va perdiendo su estructura. Nosotros en la cirugía tenemos una función puramente estructural y además tiene que tener esa transparencia para que desprendimiento de retina, hay que sustituir ese vítreo patológico, se sustituye por un líquido y al final eso se sustituye por un ultrafiltrado porque el vítreo, igual que el humor acuoso, es un ultrafiltrado de nuestra sangre, pero tiene unas características especiales el vítreo de tener ácido hialurónico en alta cantidad para que sea denso, pero su función es puramente estructural y transparencia para que podamos ver bien. Y el problema que dan cuando empieza a verse las moscas dice que es de vitrio, ¿no? Claro, es que las moscas volantes son condensaciones de ese gel. Ese gel está pegado a la retina, ¿vale? Imaginaros que la retina es como una tela y el gel está totalmente adherido a ella. Entonces se va despegando y cada vez que se despega hay como fibritas. De hecho, el vitrio no es un gel líquido, sino que tiene zonas más densas y zonas menos densas. Entonces, esas fibritas que vemos que son condensaciones, cuando la luz pasa no es capaz de atravesar esa fibra. Entonces, esa es la famosa mosca volante. Tú la ves en un punto y si tú mueves el ojo, la mosca va contigo, porque el gel está ahí posicionado. El gel no se mueve libremente como si fuera un líquido. Eso ocurre en el caso del desprendimiento de vitrio total, que eso es bastante raro. Entonces, ocurre que hay veces que la ves, hay veces que no la ves se ve sobre todo en una pared blanca, en un cielo luminoso y en otros momentos desaparece. Genera mucho estrés porque como la busques la encuentras. De hecho, eso ocurre, pero
relativizarlo, obviamente. ¿Cómo nos quedamos más tranquilos? Vengo a una consulta, te revisamos la retina, comprobamos que no tienes nada en la retina, que es lo importante, y así ya te vamos a explicar que eso no se quita en días, no se quita en semanas, se quita en meses o se quita en años, pero no tiene importancia. ¿Y hay otra pregunta? Bueno, ya, ahora. Exactamente. Y ahora tú. Sí. Y hay varias cosas que nos están pasando y que en realidad muchas veces adoptando los principios preventivos no los resolvemos o no los resolvemos bien. Uno de ellos es el tema de las gafas progresivas o las gafas ocupacionales. Hay un principio que nosotros utilizamos siempre, el borde superior de la pantalla a la altura de los ojos, ¿no? Vemos y observamos sistemáticamente que estos trabajadores tienen las pantallas más bajas con el problema que surge después de cuello. Entonces ahí intentando jugar con eso, jugamos con acerca la pantalla para que mires en lugar de a un sitio a otro, no sé. Esa es una... Lo que comentas, sin duda, eso ocurre. ¿Por qué? Porque la gafa progresiva, la estructura de la gafa progresiva tiene un carril central, que es el que me va a hacer la transición del lejos al cerca. Entonces, lo que os comentaba, la variabilidad de la cara pues es del 100%. Cada uno tenemos la cara de una manera. Nuestra ceja, nuestro pómulo, donde descansa la gafa, cómo tenemos los ojos, cómo es ese carril, si es estrecho, es más alto. Yo cuando un paciente se va a hacer una gafa progresiva, le digo, gástate dinero, hazte la cara. ¿Por qué? Porque las caras tienen un carril más ancho. No, tú ves que los pacientes dicen que yo tengo que ir por la vida subiendo y bajando la cara porque es que no veo bien. Hay pacientes que no pueden ni bajar los escalones. Entonces, ¿qué ocurre? Claro que cuando estamos además, ¿cómo adaptamos el puesto de trabajo? Es que nos entra en juego no solamente la visión, sino como bien dice, cabeza y cuello. Y nuestros hombros, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos la pantalla muy baja, a lo mejor el carril nuestro, el que nos viene bien, es posicionar la cabeza más baja. O sea, que lo que comentas es súper difícil, porque habría que ver qué tipo de gafa tiene, cómo la hacen. Eso a día de hoy todavía no está estandarizado de decir, pues la gafa tiene que tener, porque cada casa óptica lo hace diferente. Entonces, lo más fácil es jugar con el ordenador, distancia del ordenador y altura. Esa es la técnica que estamos utilizando. Le damos la chance ya. Y tengo otra cosita más. El tema de volvemos a oficinas abiertas, Andalucía, luz, reflejos, deslumbramientos. Ayer precisamente estuve evaluando un puesto en donde ya desde hace tiempo esta persona nos dice que es súper sensible a la luz, que no tiene ningún problema visual, porque yo lo primero que hago ha sido al médico, tal. No, de siempre. Entonces, ¿con qué me encontré yo ayer? Esta persona pues baja los estores, ha puesto archivadores delante para que la luz no le incida directamente, se han anulado las luminarias encima. Bueno, niveles de luz por debajo de 90 luz. Claro, y entonces mi pregunta es, vale, esta situación, el estar a gusto ella para control, porque a mí me parece más que es sensación, porque hay gente que tiene ojos azules y no tiene estos problemas que tiene esta mujer. Va a interferir negativamente en la fatiga visual porque está trabajando casi a oscuras, si no le pongas luz, ¿no? Entonces, ahí no sé Claro, es que también eso es muy difícil. Yo no sé si esa trabajadora es paciente mía, porque tengo pacientes así. Hay una patología que se llama el dolor corneal neuropático. El dolor corneal neuropático es una hiperalgesia del ojo, es decir, el ojo nos duele una barbaridad y nosotros, cuando lo examinamos como oftalmólogos, vemos un ojo perfecto. Pero perfecto es que no tenemos daño en la córnea, que no tenemos daño en ningún sitio, o sea, está todo perfecto, pero el paciente tiene una sensibilidad alterada y le duele muchísimo. Y como comentas, no es capaz de tolerar la luz, a veces no es capaz de tolerar el uso con el ordenador y es frustrante para el paciente, también es frustrante para nosotros como médicos porque esto tiene como una escala de tratamiento. Tú empiezas a hacer un tratamiento pues con lubricantes, con unas medidas ambientales, adaptar el puesto de trabajo ahí es dificilísimo, como bien estás comentando, pero si el paciente
O sea, en esos casos es fundamental que tiene que venir el oftalmólogo y no me vale con una revisión normal. No hay que hacer una revisión específica buscando esa patología, el dolor corneal neuropático. Y en estos casos lo que hacemos es, si nosotros con nuestros tratamientos no somos capaces de contrarrestar ese problema que tiene el paciente, porque lo que tenemos es un ojo que duele ante estímulos absolutamente normales, pero verdaderamente se sabe que hay algún tipo de alteración en el plexo nervioso subbasal de la córnea. La córnea, que es la lentilla del ojo, tiene por dentro unos nervios. La córnea, no lo he comentado antes, es la estructura más sensible de todo el organismo. Si nos duele un dolor de muela, imaginaros lo que duele un dolor en la córnea, porque tiene 3.000 veces más terminales nerviosas que la piel. Entonces, ¿qué pasa? Que la córnea es la estructura más sensible que hay en todo el organismo y como haya una mínima alteración, el paciente no puede vivir. Nosotros al paciente, si con nuestro tratamiento no es suficiente, lo mandamos a una unidad del dolor, que lo llevan los anestesistas, porque tienen que poner fármacos a nivel de acción central para que contrarresten ese dolor. O sea que el caso que comentas es de los más difíciles que hay, sin duda, para un puesto de trabajo con pantalla de visualización de datos. Y la última pregunta. Y ese tipo de puesto, oficinas abiertas, ¿qué opinas de la luz LED de cara a la fatiga visual o a esto? Pues realmente, claro, todo depende de la intensidad, ¿no? Porque la luz LED puede tener mayor o menor intensidad y al final la persona es un poquito la que se va adaptando. Aquí lo importante son las normas básicas. Esa norma de higiene visual, la regla del 20-20-20 o el cada 30 minutos descansar 30 segundos, por más intensidad lumínica, si tenemos un ojo sano no deberíamos tener problemas. De hecho, aconsejamos trabajar con una buena intensidad de luz. Y no por ser luz LED sería peor que otro tipo de luz. Es más importante la higiene visual, ¿vale? Y todas las recomendaciones de... Pero una buena intensidad, ¿qué es? Porque bueno, el Real Decreto lugares de trabajo nos dice 500 luz, Ya, ¿vale? no te A puedo veces decir... Ya. es- Yo no te puedo decir exactamente si 500, porque no me dedico a No, eso. no, O sea, no de te eso dedicas lo vas a a saber eso, tú no. mejor que yo y además eso lo tenéis estipulado. Sí. Pero sí es verdad que ahí jugamos con la sensibilidad de cada paciente. O sea, porque aunque haya un estándar, al final es la persona en la que va a sentirse bien o va a sentirse mal. Y realmente es raro que el paciente se queje solamente de la luz. Cuando un paciente tiene problemas no es la luz, es la sequedad, es el aire, son un montón de condicionantes. No solamente por la intensidad de luz, sino que hay un problema que uno de los síntomas es la molestia de la luz, pero vienen otros síntomas acompañados. Vale, muchas gracias. Él estaba antes. ¿Te quería preguntar, no? Hola, buenas. Mira, dos preguntas. Una, si tenéis ejercicios básicos para fortalecer los músculos del ojo. Y otra relacionada con lo que estaba hablando la compañera, ¿es recomendable la luz blanca, o sea, la luz fría frente a la luz cálida, o es indiferente para puestos de trabajo con ordenador? Vale, Gracias. en relación a la segunda, es indiferente a no ser que tengamos algún problema ocular, pero no hay cambios por el tema de la luz blanca o la luz cálida, no da problemas a nivel de ocular ninguna de las dos. Y en relación al ejercicio de los ojos, ahí además hay mucha controversia con la optometría comportamental, que eso más que en España se desarrolla en Estados Unidos. Realmente nosotros no necesitamos hacer ejercicios a los ojos, es decir, porque los músculos de los ojos son unos músculos que los está movilizando el cerebro, no es como la musculatura que tú trabajas o el bíceps o los cuádriceps, sino que los ojos se están moviendo desde que nacemos a diferentes distancias. Hay el famoso yoga ocular, que lo que hace es mira hacia arriba, hacia abajo, o sea, mueve los ojos en diferentes direcciones, incluso ponte bizco, que en esos casos hay un caso concreto que se llama la insuficiencia de la convergencia. Nosotros cuando vemos de cerca convergemos los ojos. ¿Qué significa converger? Que metemos los ojitos un poquito hacia adentro, no nos ponemos viscos, o sea, el extremo es que nos miremos a la nariz, ¿no? Y se nos van a unir los dos ojos, nos vamos a poner, pues eso, en una convergencia extrema, pero sí es verdad que cuando miramos de cerca convergemos. Entonces, hay una situación que se puede dar en niños y en adultos que no se han diagnosticado, que se llama insuficiencia de la convergencia. ¿Esto qué es? Que nosotros miramos de cerca, pero uno de los dos ojos, o incluso los dos, no converge, no tiene esa capacidad. ¿Por qué? Pues porque no la ha desarrollado, porque hay veces que no se tiene. ¿Esto en qué se traduce? Que el paciente puede tener dolor de cabeza porque está forzando de forma interna y de forma inconsciente a los músculos para que converjan el ojo y le está costando más trabajo. Y esto puede dar dolor de cabeza.
Hay casos, especialmente en niños, que eso siempre lo valoramos en el niño, que si determinamos que tiene insuficiencia de la convergencia, lo mandamos a hacer una terapia, que es una terapia de ejercicios de convergencia, que es una terapia tan sencilla desde coge un juguete y acércatelo y lo haces 10 veces por la mañana, mediodía, por la tarde, o los ópticos, los optometristas encargados de esto, tienen una serie de elementos para trabajar esa convergencia. Eso es lo único, o sea, la única patología en la que recomendamos ejercicios de visión es en la insuficiencia de la convergencia. En el resto no hace falta. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber, desde el punto de vista preventivo de los servicios de prevención, si existe algún protocolo de vigilancia para esto, para el síndrome de la visión ocular. Sí, lo tenéis en lo que os he comentado, a ver si lo tengo yo por aquí. Yo me lo revisé, sí, del instituto. ¿Dónde está? Me lo revisé. Eso. ¿Está dónde? Aquí. Me ha encantado, ¿eh? Me lo estuve revisando para preparar esta presentación, me lo estuve revisando y está perfecto, porque tenéis no solamente las recomendaciones de cuál tiene que ser la distancia de trabajo con respecto al ordenador, el eje que tiene que tener con respecto a la luz visual, las paradas que hay que hacer, todo lo que yo os he comentado sobre el síndrome visual informático, todo también viene recogido aquí. O sea que en esa guía es súper completa. Lo mismo no me he expresado bien, perdona. Yo me refería, sí, desde el punto de vista de una mutua, de un recurso preventivo, yo como trabajador puedo solicitar a mi empresa un protocolo de vigilancia porque yo personalmente noto algún tipo de problema, bueno, pues con la visión, y bueno, el protocolo normal de la vigilancia de la salud, pues bueno, la vista, y he solicitado esa información a mi empresa y a la mutua, y no me han dado contestación de que haya un protocolo específico de vigilancia del... Pues igual no lo han sabido ellos encontrar, pero sí existe. De hecho, nosotros cuando nos viene el paciente a consulta y tiene estos problemas, en el informe siempre se pone que se remita a esa unidad de prevención de riesgos laborales para que adapten su puesto de trabajo a sus condiciones clínicas. O sea, que eso sí existe, pero por circunstancias, pues a lo mejor la persona que te ha atendido no ha sabido darte respuesta, pero sí la hay. De acuerdo, gracias. Las áreas sanitarias de los servicios de prevención, si tú eres usuario de pantallas, cuando te hacen el reconocimiento médico, te deberían aplicar el protocolo de pantallas de visualización de datos, a diferencia de un trabajador de construcción que hay que aplicar el protocolo de manipulación manual de cargas. Y así, en función de las ocupaciones, existen protocolos específicos de vigilancia de la salud. Que se apliquen o que no se apliquen, dependerá del servicio de prevención. Claro, con permiso por contestarte la pregunta. Realmente hay que distinguir la labor del servicio de prevención, es preventivo, va de alguna forma a intentar detectar en qué medida una serie de condiciones de trabajo están pudiendo haber producido una merma en tu salud, con repercusiones en el ámbito laboral o incluso en el ámbito personal. O también, sin perjuicio de eso, si concurren vinculado a tu salud ocular o a la falta de ella, circunstancias que pudieran generarte un riesgo a ti, a un compañero o a un tercero. Y bueno, en nuestro ámbito, por ponerte un ejemplo muy polémico, es el reconocimiento médico a determinados trabajadores, por ejemplo, conductores, por ponerte un ejemplo. En las pruebas que se llevan a cabo en este centro en relación con carácter preventivo para la salud ocular, somos servicio de prevención del personal de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla. Hay fundamentalmente dos pruebas. Previamente, por supuesto, al hilo de lo que ha comentado la doctora Gesa, pues recogemos un poco la historia, las circunstancias, no lo que es la anamnesis de esta persona. Y también sometemos a esta persona a pruebas de control visión. Y también, con carácter preventivo, pues también tenemos tonómetros para efectuar de alguna forma una detección temprana de un posible episodio de glaucoma. Fundamentalmente eso. Yo quisiera... Sí. Sí. Disculpa, y ya te termino de aclarar. Y la mutua de accidentes empieza a actuar una vez que haya un accidente o que haya un daño ocular. De hecho, nosotros como Miranza somos proveedores también de algunas mutuas de accidentes y nos llegan ya los trabajadores que han sufrido un accidente en su trabajo. Pero quien se encarga de la prevención
como bien ha explicado Jorge, son los servicios de prevención y tienen que tener los protocolos adaptados a los puestos de trabajo que haya en tu empresa. Claro. Yo quisiera abusar de mi posición. En primer lugar, agradecerte tu estupenda, fantástica exposición. La verdad que sí, No es porque maravillosa. sea directora médica No, en Miranza, bueno, pero... yo creo que me voy a hacer eco de los sentimientos de muchos de los presentes, que somos usuarios de estas cosas. Entonces, una pregunta en tres en una. ¿Realmente una cirugía respecto a la presbicia es una solución efectiva una vez que tenemos el problema? Te añado, realmente genera muchos contratiempos esa operación. Y lo tercero, vinculado a todo esto, a pesar de todo, te obligaría a modificar tus hábitos en el ámbito laboral, doméstico, respecto a este aparatito, el ordenador, o incluso, o por el contrario, puede seguir uno haciendo el gamberro con el ordenador y con el móvil, que ya estoy operado y ya tengo licencia para matar. Bueno, pues te contesto por partes, las tres. Lo primero es la valoración del paciente, es decir, que por mucho que una persona viene con presbicia, no todo el mundo se puede operar. O sea, para eso tenemos que hacer un estudio, le hacemos un estudio completo del ojo, le hacemos una topografía para ver cómo es la córnea. La topografía nos mide si la córnea es regular o irregular. Un paciente que o algo no va a poder operarse de presbicia, ahora te explico por qué. O que tenga la retina perfecta. O sea, para operarte la presbicia, primero es que no se recomienda operarse hasta normalmente cercano a los 50 años, incluso un poquito más, entre los 50 y los 55 años. ¿Por qué? Porque no hay nada que sustituya a nuestro cristalino natural. Es decir, como nosotros vemos bien con nuestro cristalino, no existe de momento nada que vea igual de bien. El problema es que a partir de los 50 años especialmente vamos perdiendo cierta visión de lejos, pero sobre todo el cerca es el que nos falla. Entonces, ¿qué ocurre? Por nuestro estilo de vida, nosotros queremos estar activos y no depender de una gafita de cerca. Era donde he puesto las gafas, ahora no veo, ahora voy a un restaurante y no leo la carta, voy al supermercado y no veo la etiqueta, o estoy haciendo deporte y me encuentro incómodo. Entonces, ahí sí entra en juego el poder operarte. Si tú cumples las características y ya has perdido un poquito de visión de lejos y ya no ves bien de cerca, porque eso se ve bien, se puede evaluar bien en la exploración, sí hay una solución que es eficaz y segura y a largo plazo además, que es el quitar el cristalino, como adelantar la cirugía de la catarata y colocar una lente multifocal, una lente trifocal. Las lentes trifocales nos dividen la luz en tres focos, en el foco de lejos, en el foco intermedio que es el ordenador y el foco de cerca. Esto nos va a permitir una independencia casi absoluta a las gafas. No podemos decir del 100% porque nadie en medicina puede asegurar el 100%, porque imagínate que tú me dices, pues es que María, mi afición es quiero hacer maquetas. Entonces, si tú te pones a hacer una maqueta, pues igual utilizas unas gafas de cerca. Una gafa de cerca es una lupa, realmente, que nos magnifica la imagen al cerca. Yo no necesito de momento gafas de cerca, pero yo para operar me pongo gafas lupa. ¿Por qué? Porque yo necesito una imagen magnificada para yo trabajar con seguridad, ¿no? Pero una cirugía de presbicia, verdaderamente, cuando el paciente cumple con los criterios, es una cirugía perfectamente eficaz y muy satisfactoria. Como todo, no hay nada gratis en la naturaleza y las lentes multifocales tienen dos peros. Uno es que para ver bien vamos a necesitar una buena intensidad de luz, ¿vale? Que a lo mejor hay pacientes, pues hay personas que les gusta leer en la cama, bueno, pues vamos a tener que subir un poquito la intensidad de la luz de esa mesita de noche, pero vamos a trabajar con normalidad. Y dos, que es algo que siempre le decimos a los pacientes, cuando uno no ve bien y mira un foquito de luz, si miráis alguno de los foquitos de luz, hay quien lo verá perfecto porque está bien graduado y hay quien no lo ve bien y lo ve un poquito difuminado, como estrellado alrededor, porque no tiene una buena graduación. Cuando nosotros operamos de presbicia o de catarata y colocamos una lente intraocular, vamos a ver perfectos ese foco de luz, pero vamos a ver un pequeño halo alrededor. Ese halo, el cerebro con el tiempo lo va integrando en el fenómeno que se llama neuroadaptación, lo va obviando. Pero es algo que siempre le decimos al paciente para que no se agobie. Esto, por supuesto, no es incompatible ni con conducir ni nada, es decir, que estas lentes están a nivel mundial plenamente desarrolladas y con su eficacia contrastada como para darnos una independencia. Claro, ¿qué conseguimos con esto? Yo siempre digo que uno no se siente mayor hasta que no ve de cerca. O sea, creo que es el síntoma de mayor envejecimiento que hay. Eso y la rodilla, ¿no? A lo mejor a base de deporte, pero el no ver de cerca te limita mucho tu vida. Entonces, cuando recuperamos esa independencia,
es como un efecto wow, o sea, los pacientes al final están súper satisfechos porque le estás quitando algo que le entorpecía en su vida. ¿Y qué pasa? Que hoy día tenemos una alta calidad de vida hasta una edad muy alta, es decir, que tenemos una buena salud, nuestra esperanza de vida es más alta y pacientes se pueden beneficiar de ver bien a todas las distancias y hacer sus actividades que les gustan en su trabajo y en su vida diaria. ¿Y la otra era? Lo de hacer el cafre. No se puede hacer el cafre, ¿no? Como decía. A ver, un paciente operado, esto es súper importante, quien esté operado de miopía, quien esté operado de hipermetropía, o quien esté operado de catarata o con una lente multifocal. El ojo siempre hay que revisarlo cada año, aproximadamente cada año es bueno ver la retina, controlar la tensión. ¿Por qué? Porque cuando operamos de catarata, el aumento de riesgo de desprendimiento de retina está estipulado que sube. Es poco, pero puede subir. Entonces, siempre una revisión preventiva y comprobar que no hay ningún problema, eso siempre es recomendable. Luego ya, el ver de cerca, el ver de lejos, llevarte un montón de horas, eso lo puedes seguir haciendo porque eso no te va a afectar a la lente que tienes dentro del ojo. Te va a afectar a la sequedad ocular, a la fatiga y tal, pero no te va a perjudicar. Muchos pacientes se lo digo, no te perjudica ni el estar con tu cirugía nueva, no te perjudica que hagas ningún tipo de actividad visual. Este tipo de... Perdón, voy a seguir abusando. Una intervención de esta naturaleza es cirugía ambulatoria, necesitas quedar ingresado en hospital o... No, es cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria significa que vienes a la clínica, cumples con unos requisitos preoperatorios como es normal. La cirugía suele durar en torno a unos 25 minutos aproximadamente, 30 minutos de una cirugía rápida porque afortunadamente la tecnología aquí, la ingeniería nos sirve que es maravillosa. O sea, nosotros hacemos con microincisiones, las incisiones son de 2 milímetros. O sea, para que os hagáis una idea, son 2 pequeñas incisiones en las que entramos y luego metemos un material con el que vamos eliminando el cristalino y colocamos la lente intraocular. Entonces, son cirugías que están muy... A mí no me gusta banalizar la cirugía, yo de mi jornada semanal, 3 jornadas las paso en quirófano, o sea que conozco muy bien el quirófano hace muchos años. Y no me gusta banalizarlo y es un problema que se ha dicho, no, la cirugía de catarata no es nada, la de presbicia no es nada, no, es una cirugía. Lo que pasa que tiene una altísima resolución y una altísima calidad, pero por supuesto es una cirugía en la que cuando tú sales te vas a casa y el tratamiento postoperatorio son goteles, se puede leer, no hay que estar encamado ni nada. Lo que se recomienda es que durante 10 días aproximadamente ni se hagan esfuerzos físicos bruscos ni meterse en una piscina. ¿Por qué? Porque esas incisiones van cerrando para que no haya riesgo de infección. Muy bien. Bueno, fantástico. Yo creo que muchos ya están convencidos. No sé si hay alguna pregunta. Lola. Sí. Y ahora te puedes poner una lente intraocular. Sí. Y te quitas la miopía, la presbicia. Efectivamente. Y la catarata, o sea que harías un 3. Todo. La aconseja. Un mix. Eso, si cumplen los requisitos, se puede solucionar todo. Y además una pregunta que siempre nos hacen es, bueno, pero yo voy a ver de cerca o más adelante me voy a tener que poner la gafa. O otra pregunta que nos dicen, ¿pero la catarata se reproduce? No. O sea, una vez que se quita el cristalino y se coloca una lente intraocular, esa visión, esa lente, primero que dura para toda la vida, no hay que quitarla porque es totalmente compatible con el cuerpo. Y segundo, que esa visión que conseguimos ya no va a cambiar, porque la lente no va a cambiar. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues concluimos entonces la jornada. Mis agradecimientos, por supuesto. Sí, por supuesto. Pues te doy la palabra, Isabel. Nada, yo os animo a todos los que estáis aquí a que paséis por nuestra clínica. Ya veis, la doctora Gesa, quien la conoce, dice, yo quiero que me opere ella. Que bueno, hacemos pues las pruebas necesarias y como ha dicho la doctora, cada paciente es diferente y hay que estudiar cada caso. Y lo que necesitéis, estamos allí a vuestra disposición. Y a mí me gustaría añadir que no pensemos que lo que nos ocurre es normal, ¿vale? Que es que muchos pacientes eso, es normal que me piquen los ojos, no es normal. Es normal que vea luces, no es normal. Es normal que no vea bien por la noche, no es normal. O sea que hay que quitar esa normalidad porque me ha ocurrido toda la vida, o le ocurre a mi madre, le ocurre a mi hermana, pero es que a lo mejor teníais una enfermedad que no estaba diagnosticada. Entonces aquí es importantísimo que vengáis, o sea, hacer esa prevención y hacer ese diagnóstico de, bueno, pues tú tienes una pequeña alergia, tú tienes un defecto de refracción o tú tienes tal. Y ya pondremos soluciones, pero sí animaros a que no nos conformemos con esa normalidad que no es normal. Lo normal es no tener problemas, lo normal es ver bien a todas las distancias y que no tengamos síntomas, ¿vale? Muy bien.
A la salida tenéis dípticos y folletos, además con todo lo que hemos hablado, ojos secos, etcétera, para lo que necesitéis que lo cojáis. Por si no estoy ahí no os lo puedo dar, ¿vale? Están saliendo a la izquierda. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias, doctora, fantástico. Isabel, muchas gracias por haber sido promotora de esta jornada, igualmente al Departamento de Formación del Centro de Prevención. Y bueno, pues esperamos en próximas jornadas que intentaremos que sean de vuestro máximo interés. Muchísimas gracias a los asistentes presenciales y los virtuales. Muchas gracias.